Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Como ya saben, el Gobierno tiene en sus manos el dictamen del Consejo de Estado que avala el recurso que mañana, después del Consejo de Ministros, va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta separatista. Paralelamente, los Mossos de Escuadra también tienen en sus manos la orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ordenándoles que vayan al juzgado de guardia e informen en cuanto aprecien supuestos delitos de desobediencia, rebelión o sedición en Cataluña, después de que el Tribunal Constitucional anule probablemente el jueves y suspenda esa resolución aprobada por los golpistas separatistas ayer en el Parlamento. Parlamento que esta tarde ha rechazado en primera votación la investidura de Artur Mas. Los antisistema y anticapitalistas de las CUP, las candidaturas de Unidad Popular, no le han apoyado. Apuestan por Romeva, dicen, como candidato a investir. Vamos a ver qué pasa el jueves. El jueves saldremos de dudas en la segunda votación, pero todo esto no hace sino confirmar la deriva torpe, ridícula, suicida, desde el punto de vista político, de Artur Mas, cuyos objetivos son directamente proporcionales a los fracasos que viene cosechando. Este hombre sigue de derrota en derrota hasta la victoria final. Ese es Artur Mas. Mientras tanto, Rajoy se ha entrevistado esta tarde de nuevo con Pedro Sánchez, el líder de la oposición, y después ha sido recibido por el rey, quien ha despejado su agenda para centrarse únicamente en los pasos que el Gobierno va a dar a partir de mañana tras el Consejo de Ministros extraordinario, con el fin de acabar con este desafío anticonstitucional y golpista del independentismo catalán. Así que, bueno, vamos a hablar de todo esto esta noche, pero antes de presentarles a los contertulios que hoy me acompañan, les planteamos ya la pregunta del barómetro. Paola Sánchez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se están cumpliendo los plazos y el calendario que anunció ayer el presidente Mariano Rajoy. Mañana miércoles veremos cómo ese Consejo de Ministros extraordinarios aprobará el recurso de inconstitucionalidad que inmediatamente después pasará al Tribunal Constitucional. Lo estamos viendo, se están cumpliendo, por eso nosotros hoy a ustedes les queremos formular la pregunta del barómetro en estos términos. Concretamente les preguntamos si respalda a Mariano Rajoy para que defienda a España. Como cada noche, ya lo saben, tienen dos teléfonos, pueden llamar durante todo el programa, el 905-855-001, respuestas afirmativas, mismo teléfono acabado en 002 para los que no estén de acuerdo, y también esa cuenta de Twitter, @elcascabel13tv, en la que leeremos durante el programa sus comentarios. Les esperamos ya. Bueno, son las 19 minutos de la noche. Les avanzo que esta noche vamos a hablar aquí en el Cascabel con el dirigente de Unión Democrática de Cataluña. Ha sido portavoz de CiU en el Congreso portavoz adjunto en este caso, Josep Sánchez Llibre. Es un conocido de la afición, amigo además. A ver qué nos cuenta el señor Sánchez Llibre después de todo lo que se está viviendo en Cataluña y lo que ellos están recibiendo. ¿Qué impresiones tienen de cómo puede derivar todo esto o cómo puede evolucionar? Y también comentaremos y hablaremos con el periodista delegado de La Vanguardia en Madrid, Enric Juliana. Ya saben ustedes que La Vanguardia ha publicado un editorial muy crítico con Artur Mas y contrario a la propuesta y deriva aprobada ayer por los separatistas en el Parlamento catalán. Pide que rectifique. Así que con él hablaremos, porque, bien, oye, ahora bienvenido al club, hay que decir, pero ¿por qué ahora se pide ya que se rectifique y antes no se ha hecho un poquito más por parte de medios importantes, periódicos como El Periódico o La Vanguardia, para que esto no hubiera llegado hasta donde estamos en estos momentos? Isabel San Sebastián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Isabel. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, viene usted, ya sabe, hoy ha compartido usted, creo, almuerzo con el señor Iglesias, don Pablo. Entre otras, sí, con Pablo Iglesias y algunos comensales más, vamos, que no estaba yo sola, era un almuerzo del Foro ABC, al que ha acudido Pablo Iglesias, en una demostración, yo creo, del espíritu liberal que alumbra este periódico, en el que es, por tanto, un placer escribir y trabajar. Y bueno, hemos tenido ahí nuestras palabritas, el señor Pablo Iglesias y yo. ¿Contigo? No, ha mentido como un bellaco, porque yo le he preguntado, no sé, hablaremos de eso luego, me parece, pero yo le he preguntado si le parecía propio de un político democrático señalar a periodistas molestos para él con nombre y apellido, y él ha negado que hubiera hecho tal cosa. Ha dicho que él nunca ha señalado. Es más, ha dicho, eso sería horrible. Literalmente ha dicho, eso sería horrible. Luego, cuando hablemos tenemos la hemeroteca más, por ahí, ¿eh? Tenemos la hemeroteca, vamos, aquí está Alfonso Rojo, a quien señalaba hace apenas unos días junto a mí en su conversación con Albert Rivera en La Sexta. Me ha señalado otra vez hace poco en una entrevista con Isabel Gemio en Onda Cero. Me ha señalado en Facebook pidiendo a sus chivatos declaraciones inaceptables. Es una frase textual que ponía en ese Facebook pidiendo a sus seguidores que le enviaran declaraciones inaceptables hechas por mí. Primero ha dicho que nunca lo
lo había hecho. Luego ha dicho que, bueno, que la libertad de expresión era para todo el mundo, claro, para él también. No sé, yo no conozco a ningún político, ninguno en este país, y llevo muchos años haciendo periodismo, que señale con su nombre a los periodistas que no le gustan. Otra cosa es lo que hagan por detrás, pero así señalarlos... Para esto, eso solo lo ha hecho en este país Batasuna, a través de su periódico de cabecera, o sea, ETA, vamos. Alfonso Rojo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú sabes que, en fin, que según Iglesias él nunca ha señalado a ningún periodista. Tú por lo menos has estado en boca suya, que yo sepa, 3 o 4 veces. En mítines sí. Lo que no, dice... en mítines, oye, hombre, y en conversaciones... Ya, en algún mitin lo ha dicho, pero bueno, ha sido, yo creo que lo que cuenta Isabel, que pidió información de ella, está ahí. Es decir, si no os lo busco yo en el teléfono, es decir, es un mensaje que lanza a toda la gente de Podemos, seguidores, y para que le den argumentos para poder cargar contra ella. Eso está ahí, si queréis os lo busco. Bueno. No, es decir... Pero bueno, es un personaje liviano, tampoco es... Yo en serio, yo estoy ya en lo del Festival del Humor. Yo ya no... Hubo un momento en que lo vi de otra manera, creo que está en el Festival del Humor. No he estado en el acto yo de ABC, he estado leyendo, hace un resumen pequeño ABC de la historia, muy cortito, pero está el vídeo, y a mí me parece incluso la forma de... La expresión verbal, lo que dice hoy, es bastante liviano. Bastante es que no da para más el personaje. No. Luego vamos que sea liviano no quiere decir que no sea peligroso. O sea, es liviano porque no va a llegar al 10% ninguna de los votos. Ninguna de las propuestas que tiene con la fuerza política que tiene no representa ningún peligro, pero si tuviera más fuerza política, de liviano nada, es un tipo peligroso por su forma de Oye, pensar. pues Jaime González se ha puesto la corbata para... Le ha dado un gran abrazo. Ha dicho además que ha sido usted visto en las televisiones de medio mundo dándose abrazos con su amigo Iglesias. Bueno, me da uno por mera cortesía. Porque... Ya. Sería hombre, por si acaso. Primero que tengo que decir... Los empresarios creo que no han estado, ¿eh? Oye, los empresarios creo que no han estado. Ninguno del IBEX ha ido. No, yo como he estado presente y antes de que parezca un bulto sospechoso, he asistido y he sido testigo directo de cómo Isabel le ha preguntado a Pablo Iglesias por aquello de ir estigmatizando a periodistas, señalando con el dedo. Y la respuesta de Pablo Iglesias ha sido absolutamente falsaria. Es decir, estaba mintiendo. Y además es que se le notaba que estaba mintiendo. Dicho todo eso... Miente con mucha sinceridad. Dicho todo eso... Miente con mucha sinceridad. Dicho todo eso, como el morbo parece ser el abrazo que nos hemos dado en las puertas del Casino de Madrid, pues yo tengo que decir... Voy a preguntar a ver en realización. A ver si lo tenemos, hombre. Bueno, como hay por ahí colas... Pero... En algún momento puede desaparecer por ahí. Pero, oye, y estoy muy orgulloso de ese abrazo, porque, mira, es muy sencillo de entender. Fruto de la pluralidad, además histórica, de mi periódico, yo que soy una pequeña cuota de ese periódico, si tú invitas a alguien, en este caso a Pablo Iglesias, y te da un abrazo, lo educado y lo cortés, no quita lo valiente, es responderle. Sí, hombre, es decir, lo que no podría haber hecho en ningún caso, primero porque no hubiera sido yo, es morderle la mano. Por favor, pero a la pregunta... Oye, por cierto, iba acompañado de Julio Rodríguez, ¿no? Iba, sí. El señor Rodríguez, del SGM, sí. Escoltado por don Julio Rodríguez. No te creas que tampoco ha habido una representación muy nutrida de Podemos. Estaba el SGM, estaba Irene Montero y estaba Rafael Mayoral, que por cierto estaba sentado en mi mesa. Por lo demás, si lo que os interesa es el glamour, es decir, capital... Poder económico, poquito, muy poquito. Tirando a nada. Tirando a nada, prácticamente nada. ¿Famosas y guapas? Y famosos y famosas tampoco. Tampoco. Pero, Jaime, no ha tenido, por ejemplo, el poder de convocatoria que tuvo hace unos días. Pero habría que exceptuando a Mariano Rajoy, que lo tiene por su propia condición de presidente del gobierno, el otro día tuvo mucho más poder de convocatoria y mucho más glamour el acto en el que estaba Rivera. Claro, que por cierto, también me abracé a Rivera. Claro. Bueno, a ver un momentito, que termine de saludar. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Miguel Ángel. Un momento, Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Hola. Buenas noches, Edurne Ugarte y Margarita Sáenz Díez. Tenemos un invitado ahí esperándonos en Barcelona ahora mismo. ¿Qué querías decir, Margarita? Preguntar a Jaime que no han asistido porque no han querido o no han sido invitados. Porque no sé qué trámite se lleva. Han sido perfectamente invitados. Y no han respondido. Pero ellos, de manera muy cortés, han rechazado la invitación. Vale.
Bueno, oye, vamos a saludar a don David Miquel, que es portavoz del Sindicato de Policía de Cataluña. Sindicato de Policía de Cataluña. David Miquel, ya saben ustedes que los Mossos d'Esquadra han recibido un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo fiscal es Javier Zaragoza, el fiscal jefe, ordenándoles que denuncien en los juzgados de guardia los delitos de desobediencia, rebelión o sedición que ellos pudieran apreciar después de que el Tribunal Constitucional, posiblemente el jueves, suspenda y anule la propuesta separatista de ruptura con el resto de España. Don Daniel Miquel, buenas noches. Hola, David Miquel, buenas noches. Buenas noches. Sí, vamos a ver, ¿en qué términos está cursada esa orden, señor Miquel? Pues mire, esta orden, quien la ha cursado, que como bien decía es el fiscal jefe de la Audiencia, sí, ha sido cursada tanto a los Mossos d'Esquadra como a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, y ha sido cursada, pues entendemos que a la cúpula de Mossos d'Esquadra. Entenderán que no la ha recibido las bases del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Entonces estamos un poco a la espera de que nos transmitan, si consideran oportunos la cúpula, pues que nos transmitan exactamente pues alguna instrucción al respecto. Pero ustedes ya saben más o menos los términos de la orden, ¿no? Del escrito en cuestión, ¿no? Lo que le piden a ustedes. Sí. Bueno, nos hemos enterado por prensa este mediodía, entonces pues supongo que prensa no mentirá, con lo cual más o menos vendrá a decir lo mismo que hemos podido leer en prensa, ¿no? Estamos a la espera, ya le digo que una vez más nos hemos enterado pues a través de prensa en vez de por los propios mandos del cuerpo de Mossos de esta noticia, y estamos a la espera de que nos transmitan alguna instrucción al respecto, pero la hemos recibido con absoluta normalidad. Que cualquier cuerpo policial que opera tenga relaciones con la Fiscalía o tenga relaciones con cualquier miembro de la Judicatura, pues es absolutamente normal y natural. Lo que es un poco más relevante pues en estos momentos es el tema por el cual se ha puesto en contacto con nosotros, ¿no? Pero en principio que hayan estas relaciones es habitual. Yendo al terreno de lo práctico, señor Miquel, ¿qué supuestos deberían ustedes denunciar en caso de que apreciaran delito? Pues cualquier tipo de delito que nos insta la Fiscalía, que consideremos que una vez suspendida pues a todo lo que se aprobó el otro día en el Parlamento, Fiscalía lo que nos está diciendo es que llegado el momento, cuando llegue la suspensión, que al parecer pues va a ser efectiva ya en breve, cualquier cosa que nosotros percibamos que es objeto de que esto va a seguir para adelante, pues que se ponga en conocimiento tanto de la Fiscalía o como en los juzgados de guardia de la Audiencia Nacional, ¿no? Eso es lo que viene a decir, según, insisto, según las informaciones aparecidas en prensa. De momento nadie nos ha transmitido nada de manera oficial desde la cúpula de Mossos. ¿Usted puede opinar políticamente de lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, como portavoz de un sindicato de los Mossos? ¿Tiene usted opinión sobre lo ocurrido ayer? Claro que tengo opinión. ¿Qué opinión tiene? Claro que tengo opinión, lo que pasa es que le voy a decir, el Sindicato de Policías de Cataluña se mantiene estrictamente neutral absolutamente en lo que son cuestiones políticas, y una de las batallas que nosotros llevamos es la despolitización del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Entonces entenderán que por coherencia yo no voy a tomar partido ni voy a hacer ninguna valoración política. Lo que ocurre en sede política pues se queda en sede política. Yo le puedo hablar estrictamente de lo que es el comportamiento que nosotros entendemos que tiene que tener un cuerpo policial. Pero como funcionario público que es usted, ¿tiene duda a quién tendrá que obedecer si tiene que decidir en un momento determinado? Pues mire, ¿al Estado o a la Generalitat en las circunstancias actuales? Llevamos mucho tiempo hablando de esto, porque llevamos mucho tiempo haciendo declaraciones en ese sentido, sí. Pero lo que les tengo que decir es que si hay alguna duda, la ley que regula el cuerpo de Mossos d'Esquadra es la ley 10/94 de 11 de julio y emana del Parlamento de Cataluña, por lo tanto del pueblo de Cataluña. Y ahí queda muy claro cuáles son nuestras funciones. Se regula absolutamente todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y ahí ya, por ejemplo, en el artículo 4, en el título primero, ya al principio de la ley, lo que se está diciendo es pues que antes de tomar posesión, cualquier miembro del cuerpo de Mossos d'Esquadra tiene que jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. Pero es que paralelamente a eso, si tenemos alguna duda, en el artículo 11.1 nos dicen que los miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra no solo tienen que cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto y la legislación vigente, sino que cuando actúan tienen que hacerlo
cumpliendo cuando desarrollan sus funciones absoluta neutralidad política e imparcialidad. Yo creo que queda bastante claro. Entonces, ya no es qué legislación vamos a cumplir o qué legislación no vamos a cumplir. Vamos a coger la nuestra, que es la del Parlamento de Cataluña, es decir, del pueblo de Cataluña. Ya nos lo deja muy claro cuáles son nuestras funciones. Y, por tanto, es obedecer a quienes siguen los dictados del Tribunal Constitucional, en este caso. Bueno, en este caso, y se lo acabo de explicar clarísimamente, o sea, lo que a nosotros se nos dice por parte de la ley que emana del Parlamento de Cataluña, que es del pueblo de Cataluña, lo que nos dicen es que nosotros no solo tenemos que cumplir como agentes del cuerpo de Mossos la Constitución, sino que además tenemos que hacer cumplir la Constitución. Entonces yo creo que no hay ningún tipo de lugar a dudas en ese sentido. Esta ley tiene 21 años y nadie, absolutamente nadie, que ha mandado en el Parlamento de Cataluña y en el Gobierno de Cataluña ha considerado oportuno movilizar o cambiar ni una sola coma de esta ley. Entendemos que ya les iba bien. Por lo tanto, actualmente con la legislación que nosotros tenemos, estas serán nuestras funciones y como cuerpo policial pues entenderán que nosotros no solo somos garantes de la ley y la tenemos que cumplir, sino que tenemos que velar por el cumplimiento de esa ley. Y está muy claro lo que dice nuestra propia ley. Ya no entro en otras leyes. O sea, solo con la nuestra ya queda muy claro, ¿no? Sí, pero de todas maneras hay una cuestión que yo le querría plantear. En el supuesto caso, ustedes dependen, su responsable máximo directo, si no estoy confundida, es el conseller de Interior del Gobierno de la Generalitat. Es así, ¿no? Bueno, es así. En realidad es el presidente de la Generalitat de Cataluña que tiene delegadas sus funciones en el consejero de Interior. Vale, muy bien. Entonces, en el supuesto, esperemos que no se produzca, que haya una divergencia entre la norma constitucional que ustedes se han obligado a respetar y un mando, una orden recibida de la superioridad radicada en el gobierno catalán, si hubiera una discrepancia, una contradicción, una divergencia, el cuerpo de Mossos, ¿usted qué cree que haría? No es lo que yo crea que va a hacer, sino es lo que nos dice... le pregunto lo que cree que va a hacer. No, pero déjeme que acabe. No es lo que yo crea que va a hacer el cuerpo de Mossos, si es que no, es que la propia ley nuestra también tiene contemplado ese supuesto, y lo que nos dicen en el apartado C es que nosotros estamos sometidos a un principio de jerarquía y de subordinación, pero que en ningún caso la obediencia debida no puede estar amparada en órdenes que conlleven la ejecución de actos que constituyan manifiestamente A, delito, o B, que sean contrarios a la Constitución o a las leyes vigentes. Yo creo que también está contemplado ese supuesto y está muy claro. Gracias. Buenas noches. Y señor Miquel, soy Edurne Uriarte. Quería preguntarle, usted nos ha explicado muy bien cuál es la ley y que ustedes la conocen y usted está seguro de que se va a cumplir, pero mi pregunta es, ¿esto que usted nos está contando está muy claro en todos los Mossos de Escuadra? ¿Es este el ambiente que se está viviendo? ¿Va a haber un respeto escrupuloso de todos a lo que nos está contando? ¿A la Constitución? Pues mire, lo que yo le estoy explicando, en principio, a ver, las bases lo tenemos muy claro. Otra cosa diferente es lo que va a hacer la cúpula del Cuerpo de Mossos de Escuadra y en base a las decisiones que tomen, en base a que las van a tomar. Nosotros tenemos muy claro que como funcionarios no estamos aforados, como los políticos. Nosotros hemos consultado con nuestros servicios jurídicos y nuestros servicios jurídicos nos han dicho estricto cumplimiento de la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera como cuerpo policial. Entonces, hemos cogido la ley, ya no entramos, insisto, en a quién van a ustedes a hacer caso, no, simplemente cogemos nuestra ley, la propia, la del Parlamento de Cataluña, y lo que nos dice es muy claro, está meridianamente claro. Entonces, a partir de aquí, la decisión que pueda tomar cualquier persona ajena, pues ella sabrá, porque incluso la ley nuestra contempla qué pasa si no se cumple esto y quién sería el responsable. Y en su artículo 11.2 también deja muy claro que los miembros del Cuerpo de Mossos de Escuadra son responsables de manera personal y directa de los actos que vulneren las normas legales y no las cumplen. Con lo cual, allá cada uno. Pero en principio nosotros tenemos muy claro y estamos aconsejando a nuestros afiliados pues el estricto cumplimiento de la legalidad, como no puede ser de otra manera. Yo le quería hacer una pregunta, Jaime. Ha quedado meridianamente claro cuál es su posición, lo he entendido perfectamente, pero en el transcurso de su respuesta le he oído decir algo así como la cúpula
ellos sabrán lo que hacen. ¿A usted le cabe alguna duda de qué es lo que va a hacer la cúpula? Porque eso me ha inquietado. No, quizás no me he expresado bien. Yo, si le he dicho esto, yo puedo hablar por mí. Ya no es que tenga dudas o no tenga dudas de la cúpula, pero yo puedo hablar por mí y a quien represento, que es a la base del Cuerpo de Mossos de Escuadra. A partir de ahí, pues yo, a ver, déjenme decirles también, hace nada, el 16 de mayo, en una emisora de máxima audiencia en Cataluña, nuestro director general de la policía, que todavía sigue en el cargo, que se llama Albert Batlle, este señor ya hizo unas declaraciones en ese sentido, que si quieren, pues yo las tengo aquí, se las puedo reproducir. Dijo que en el último año en este país han pasado muchas cosas y que en todos los casos hemos dicho que la Policía de la Generalitat, los Mossos, cumplirán la ley. Y no puede ser de otra manera. Estaríamos prevaricando en caso contrario y no lo vamos a hacer. La prevaricación, en el nuevo Código Penal, con la última modificación, en el artículo 404 del Código Penal, está previsto que son de 9 a 15 años de inhabilitación. Entonces, cada uno es mayorcito ya para saber a lo que se expone. Pero vamos, si el director general ha hecho unas declaraciones en ese sentido, no tenemos por qué tener dudas de que la cúpula vaya a hacer otra cosa diferente. Pero claro, yo puedo hablar por los míos, no puedo hablar por los de arriba, ¿no? Claro. Pues ha dado muy claro, don David Miquel, portavoz del Sindicato de Policía de Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias por ilustrarnos y darnos su opinión al respecto en unas circunstancias tan especiales como estas. Gracias, señor Miquel. Se ha explicado muy bien, ¿eh? Impecable. Y además ha sido muy reconfortante escucharlo. Claro. Personalmente muy reconfortante. Los funcionarios están con la legalidad. Bueno, tienen que estar además con la ley, habla muy con la Constitución. Habla muy bien. Lo expresa muy bien. Yo me he quedado con las ganas de preguntarle, lo que pasa, claro, que eso Hombre, no me lo diga usted a toro pasado, que hemos tenido la oportunidad subjetivo, porque prácticamente le hicisteis la pregunta, ¿por dónde respira el cuerpo? Es decir, una cosa es lo que van a hacer, que lo ha dejado clarísimo, lo ha explicado muy bien, es un hombre muy articulado, usaba cada palabra en cada sitio y como tenía que decirla, ¿eh? Y conocía la ley y lo cuenta muy bien, pero yo me he quedado con la duda, no creo que me hubiera contestado eso, es por dónde. Es decir, el Barça juega al fútbol y marca goles, pero sabemos por dónde respira el Barça en el tema del independentismo, ¿o no? Sí. Bueno, pues, desde luego. Me he quedado con las ganas de saber por dónde respiran los Mossos de Escuadra. Yo me he quedado con las ganas de saber si hay más sindicatos. Pero lo ha dicho el único sindicato policial de los Mossos de Escuadra. No, que me imagino que habrá alguno más. Me imagino que por habrá eso, que quizás lo que tú comentabas, Alfonso, haya otros matices en las bases. Yo lo que creo es que es muy importante, perdón, brevísimamente, lo que es muy importante es que el consejero de Interior de la Generalidad haya escuchado atentamente lo que ha dicho este líder sindical de los Mossos de Escuadra, que yo creo que refleja muy bien la opinión mayoritaria del cuerpo, igual que en el País Vasco la Ertzaintza, que siempre han cumplido la ley, perdón, porque en el caso de que alguien esté pensando en dar una orden ilegal a los Mossos, tiene que saber, que yo no digo que esté ocurriendo, de hecho la cara de los miembros del gobierno de Mas hoy y ayer en los debates de investidura era un poema, o sea, era un poema perfectamente descriptible. Tenían un careto de decir, pero este hombre ¿dónde nos lleva? ¿Pero dónde va? En el caso aquí de un programa que tuvimos. Déjame acabar, por favor. Por favor. En el caso de que alguien esté pensando en darles una orden ilegal, que sepa que su estatuto no les obliga a cumplir órdenes ilegales y lo más probable es que no las cumplan. Bueno, aquí tuvimos, por eso yo creo que no es irrelevante, tuvimos aquí. ¿Os acordáis que también hablaba muy bien, muy articulada, a la directora del colegio que no quiso dar las llaves? Sí. Entre las preguntas yo le hice una. Testigo de cargo importante en el juicio contra Mas, en el proceso. Al margen de eso, yo le pregunté, dije, habiendo más de 500 colegios públicos en las mismas circunstancias que el suyo en Cataluña, ¿cómo es posible que usted sea la única persona entre 500 o 1000 directores que dijo no y no dio las llaves? Y la respuesta de ella es luminosa, es casi cegadora, es porque el temor, vino a decir, no son sus palabras exactas, el temor a la Generalitat, a las amenazas no formuladas, dijo él, porque no hay amenazas formuladas, a lo que te puede hacer la Generalitat, es muy superior al que tiene la gente a cualquier medida que pueda venir del Estado español. Eso es relevante, ¿eh? Si eso afectó en el caso de los colegios y no hubo un solo director, excepto esta mujer, que tuviese el panaché, las ganas o el valor de decir no, solo una persona entre 1000. Pero ahora hay oye. Creo, Alfonso, que ahora hay una diferencia. O sea, tienen más miedo a la Generalitat que a una barabera. Pero ahora a mí me parece, siendo eso así, y desde luego lo tenemos que tener en cuenta, me parece que ahora lo que estamos viviendo es diferente. Porque a diferencia de lo que ocurrió hace unos meses, ahora hay una unidad de los dos principales partidos,
más Ciudadanos, más UPyD y otros partidos pequeños. Una unidad que no estaba construida entonces, que no existía. La situación era diferente. Estaba ocurriendo algo grave, pero esa unidad no se logró. Ahora esa unidad existe y cualquiera deduce de esa unidad que como hay esa unidad política fuerte, los tribunales también van a funcionar de otra manera. El Constitucional y todo lo que venga después. Claro, ¿sabes cuál es el problema? Un momentito, Miguel Ángel. Yo veo dos cosas. Primero, es distinta un director de colegio que un hombre armado. Si un hombre armado no cumple la ley, se la carga. Por tanto, mucho cuidado, porque si la sociedad deja que solo algunas pocas personas puedan ir armadas, es porque también tiene especial vigilancia sobre ellos, ¿no? Entonces ellos son policías y yo creo que el discurso ha sido impecable. Ahora, lo que estoy viendo es que esto se ha quedado en un politiqueo de los anarquistas con Artur Mas, que es el político más indigno que pisa ahora mismo España, con los diputados de Convergencia Democrática de Cataluña, son los siguientes más indignos. Ahí. Pero fijaros lo que ha pasado hoy en España, después del golpe de Estado de ayer. ¿En Madrid habéis visto a alguien que haya tirado algún, no sé, en un supermercado, algo que fuera catalán, lo ha tirado? ¿Habéis visto que alguien haya apedreado CaixaBank? ¿Habéis visto en Cataluña que esta mañana alguien haya dejado... CaixaBank? ¿O qué tendrá que ver? No sé. Somos civilizados. Es mi opinión y lo puedo decir, ¿no? ¿Habéis visto que en Cataluña alguien hoy dejara a los niños en casa por miedo a que ocurriera algo? Esto se ha quedado una cosa de politiqueo. Bueno. Y lo bueno es eso. Y yo creo que en ese punto el movimiento que está haciendo Rajoy es también impecable. Ya. Pues lo dejas ahí. Ahora vamos a... Antonio, perdóname. Si Sí, Margarita, que tenemos toda la noche. Ángel. Perdóname, Margarita. Vamos a hablar de más, por supuesto. Tendremos la posibilidad de saludar enseguida a Sánchez Llibre y comentaremos todo esto, porque hoy ha habido, evidentemente, pasos que se han dado allí en Barcelona y también aquí en Madrid. La reunión, por ejemplo, de Sánchez con Rajoy, Rajoy con Sánchez, luego la visita de Rajoy a la Zarzuela para ver al rey, todo eso relacionado con el mismo asunto. Y mañana se reúne el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros extraordinario que ya tiene en su poder el dictamen del Consejo de Estado avalando, por supuesto, ese recurso que el Gobierno va a presentar contra la propuesta separatista y que va a ser tramitada urgentemente por el Constitucional, de tal forma que el jueves probablemente el Tribunal ya tenga una resolución que combinará probablemente a ciertas personas a que se cumpla, suspendiendo la propuesta, anulando la propuesta, y esas personas se verán concernidas con lo que el Constitucional les diga. De tal forma que si desobedecen, ahí podrían incurrir en ese delito de desobediencia y en algo más. Todo eso lo comentamos después. Esto ocurrió a última hora de la tarde de hoy, ya bien entrada la noche, podemos decir. Artur Mas, ya saben que ha supeditado la suerte del proceso independentista a su reelección como presidente de la Generalitat y no ha conseguido en la primera votación de esta noche ser investido presidente. Las candidaturas de Unidad Popular han rechazado su investidura y apuestan como candidato a quien encabezó la candidatura de Juntos por el Sí, Romeva. El jueves nueva votación y si los antisistema mantienen el no, Artur Mas confirmará su ridículo y fracaso tras dinamitar la coalición de Convergencia y Unión, rebajar las expectativas electorales de su propio partido, Convergencia, y situarse al margen de la legalidad en un desafío imposible de prosperar. Vamos a hablar con Josep Sánchez Llibre, que es dirigente de Unión Democrática de Cataluña y portavoz ha sido adjunto de la coalición CiU mientras duró en el Congreso de los Diputados. Don Josep, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarle. ¿Cómo cree usted que va a acabar esto? Díganos. Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Sinceramente, si los de la CUP, que independientemente del concepto que yo pueda tener de ellos ideológicamente hablando, son coherentes, pues el jueves no va a resultar elegido el señor Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Esto es lo que han venido manteniendo a lo largo de esta jornada, ¿no? A lo largo de toda esta campaña electoral. Pero como lo que ha pasado hasta hoy, yo también lo califico como una barbaridad política, con todos mis respetos al Parlamento de Cataluña, sinceramente no sé lo que puede pasar este próximo jueves. Lo normal sería que no existiera en la votación que se va a producir la elección de Mas como presidente de la Generalitat
y esto fuera pospuesta, esta elección, hasta pasadas las elecciones del 20 de diciembre y trasladado este pleno en el mes de enero. Pero, sinceramente, no soy adivino, estoy bastante, yo diría, impresionado por lo que está sucediendo en mi país, en Cataluña, y sinceramente creo que esto no es bueno ni para Cataluña ni para España. Y vamos a ver si en un futuro inmediato, que va a ser en los próximos días y en las próximas semanas, hay capacidad de aportar soluciones, de que exista una rectificación política inteligente y esto no vaya más. Esto es lo que nos gustaría a muchísimos catalanes, pero en este caso hablo desde Unió y como portavoz de Unió, nos gustaría que desde Unió se pudieran aportar soluciones para evitar que esto vaya más allá y estemos pues volcados hacia un precipicio que puede tener, yo diría, consecuencias nefastas para Cataluña y para España. Conste, también hay que decirlo a continuación, que esta situación que se está produciendo en Cataluña, nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, ya se lo anunció al señor Rajoy hace 3 años aproximadamente. Y le dijo, no deje pasar el tiempo pensando que durante todo ese tiempo se va a resolver el problema de Cataluña o el tema catalán, porque finalmente se va a pudrir. Y desgraciadamente es lo que ha pasado, ¿no? Yo pienso que aquí también han existido responsabilidades importantes por parte del señor Rajoy y del gobierno del Partido Popular de no atender, yo diría, en su momento esta situación, porque no hay que olvidar que en Cataluña hay más de un 47% de catalanes que están por la independencia y esto hay que resolverlo con soluciones políticas. Y esto pienso sinceramente que es lo que se tendrá que tratar en la próxima legislatura después de las elecciones del próximo 20 de diciembre. Pero ¿usted cree que hay posibilidad? Ahora os dejo sí para que preguntéis a Sánchez Llibre. ¿Cree usted sinceramente que hay posibilidad de marcha atrás después de lo que ayer se aprobó en ese Parlamento con esta huida hacia adelante de Artur Mas, que efectivamente a lo mejor el jueves no es investido presidente y se tiene que posponer este trámite hasta después del 20 de diciembre ya una vez celebradas las elecciones generales en España? Mientras tanto, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar, va a decir que lo aprobado ayer es nulo, de pleno derecho, en este caso, anticonstitucional, y se va a pronunciar suspendiendo, por cierto, la propuesta. Por tanto, todo esto va a quedar, pues eso, en una situación de stand-by, si me permite la expresión. ¿Pero usted cree que hay marcha, pues se puede dar marcha atrás a todo esto? Como hoy pedían dos periódicos importantes, los dos periódicos más importantes de Cataluña, La Vanguardia y El Periódico. Yo creo que hay que tener capacidad política para poder abrir una nueva situación y aportar soluciones a este conflicto que yo pienso que hay que resolverlo políticamente y planteando acciones políticas en mayúsculas. Y esto probablemente se tendrá que resolver la próxima legislatura. Yo al menos tengo esta esperanza. La situación es delicada, es preocupante, pero la situación es la que es. Yo creo que lo que ha pasado hasta hoy ya es historia, es que no vale la pena mirar hacia atrás porque ya no estamos a tiempo a rectificar lo que ha pasado hoy y lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, hay que plantear soluciones y políticas, yo diría, soluciones políticas en mayúsculas, un momento, para evitar... Ahora os cuento. Sí. ¿Se le ocurre alguna... Que esto vaya... Ya, le pregunto, ¿se le ocurre alguna para que esto propuesta vaya política? En una situación todavía más difícil, ¿no? ¿Se le ocurre alguna propuesta política, alguna de esas soluciones innovadoras que dice que pueda convencer a los de la CUP de que van por el camino equivocado? ¿Se le ocurre, si me puede poner 3 ejemplos, por ejemplo, 3 medidas que usted cree que a ese 47% que está absolutamente que está en el independentismo le puede hacer olvidarse del independentismo? ¿Me puede sugerir 3 ideas, 3 propuestas para tomarlas y promoverlas desde aquí? Yo pienso sinceramente que esta situación se ha de resolver después de las elecciones del 20 de diciembre y con el futuro gobierno que salga de las elecciones a las Cortes Generales. Ahora, hasta el día 20, no hay posibilidad de resolver esta situación. Y lo que tendrá que hacer, si la respuesta del Tribunal Constitucional es declarar inconstitucional este acuerdo, pues el gobierno en funciones o el gobierno que salga, en el hipotético caso que sea elegido el presidente Mas u otra persona de Junts pel Sí, será acatar esta resolución
y acatar las leyes actuales y vigentes que puedan emanar del Tribunal Constitucional. Y a partir del día 20 yo pienso que sí que hay que buscar soluciones para resolver este contencioso entre Cataluña y España, porque es que no hay otra solución, porque esta situación perjudica probablemente mucho a Cataluña, pero yo pienso sinceramente que también perjudica muchísimo a España, y esto hay que resolverlo. Y en este sentido creo que tendríamos que recuperar las Cortes Generales que salgan después del día 20, el espíritu de concordia de la transición del año 1978. En el año 1978 se sentaron en una mesa el señor Fraga, que procedía de la dictadura franquista, el señor Felipe González, que estaba condenado por un tribunal de orden público por el señor Fraga, por el señor Carrillo, que venía de la clandestinidad y había estado exiliado en Francia, por los partidos nacionalistas, y buscamos una solución. Pues no vamos a ser capaces de buscar una solución similar para recuperar la concordia del año 1978 en una situación que yo diría que es muchísimo más fácil que resolver que en el año 78. Esta sería la solución que aportaríamos desde Unión Democrática de Cataluña. Ya, señor Sánchez Llibre, buenas noches, soy Isabel San Sebastián. Lo que pasa es que, efectivamente, como usted muy bien recuerda, en aquellas reuniones se alcanzó un consenso porque ustedes, los nacionalistas catalanes, cedieron algunos de sus exigencias y los partidarios de la unidad inquebrantable, o sea, de la unidad no autonomista, sino de la unidad jacobina, digamos, de España, también cedieron posiciones y se llegó al Estado autonómico. Y Cataluña votó por amplísima mayoría, por el 90%, la Constitución del 78, que ahora dice el señor Mas y los del Junts per sí que ya no les vale. Claro, hace 3 años va el señor Mas a la Moncloa y le plantea al presidente del gobierno un chantaje: o me dais un pacto fiscal igual que el del País Vasco, o os monto un pollo y pido la independencia. Eso no es dialogar, eso no son soluciones políticas, eso son imposiciones políticas. Y cuando ustedes dicen hay que buscar soluciones políticas, a mí me gustaría recordarle esto que le estoy recordando y decir qué solución política hay que no sea que el Estado español vuelva a ceder posiciones, vuelva a conceder ventajas fiscales a Cataluña que otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid o la Comunidad Valenciana, no tienen, y vuelva a recular y vuelva a ceder a las exigencias de la Generalidad de Cataluña. Porque es que el resto de los españoles, usted dice España, Cataluña, yo digo que Cataluña es España, ergo el resto de España y el resto de los españoles empezamos a estar muy hartos de esta constante tira y afloja del nacionalismo catalán, por no decir hartísimos. Bueno, no sé, yo ya comprendo pues su preocupación, la respeto, aunque no la pueda compartir en el 100% de sus afirmaciones, pero algo habrá que hacer para resolver esta situación. Y sinceramente yo pienso que en ningún momento, pues a lo largo de estos últimos 35 años de democracia, el Estado español se ha visto presionado a los chantajes de Convergencia y Unión. Yo pienso que esta es una afirmación. No, sinceramente, yo pienso que no. Y lo defendería donde fuera posible. Pero si la última visita que le hizo Artur Mas, que le hizo el presidente Mas al presidente del gobierno fue en esos términos, y lo contó el presidente del gobierno y no lo desmintió el presidente Mas. Señora Isabel, no hubo acuerdo en aquella reunión. Claro. Es cierto, yo no estaba presente, pero usted me reconocerá a mí que a lo largo de estos últimos 3 años hubiera sido posible también establecer otro tipo de diálogo entre los dos dirigentes políticos para evitar que la situación llegara hasta donde se ha llegado. Sobre la base de o haces lo que yo te exijo o no hay diálogo, o cómo, ¿sobre qué base? No. Isabel, no, es que no estamos hablando de esto. Yo estoy hablando del futuro. El pasado es historia, Isabel, el pasado es historia. Hay que resolver este conflicto, esta situación, y esta situación se resuelve pactando, dialogando, transaccionando y cediendo todas las partes. Pero es que siempre cede la misma parte. En esta posición... ¿Perdone? Que siempre cede la misma parte. No. Siempre la misma, ¿cómo que no? Siempre... Pero vamos a... Yo creo sinceramente que a partir del día 20 se abre una nueva etapa en la cual tendremos que resolver esta situación. Yo soy sinceramente optimista y lo tengo que ser optimista porque yo soy catalanista como el que más. Yo no acepto lecciones de catalanismo absolutamente a nadie, no soy independentista.
he estado trabajando en el Congreso de los Diputados muchísimos años defendiendo los intereses de Cataluña y beneficiando también en la defensa de estos intereses al conjunto de la economía española y de la sociedad española, y por lo tanto yo creo sinceramente que hay solución ante este problema enorme que tenemos, y la solución solamente se puede resolver por la vía del diálogo, del pacto y de la negociación. Y aquí se tendría que abrir a partir del día 20 de diciembre una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional para que pudieran estar representados todas las formaciones políticas y afrontar una reforma de la Constitución en la cual una parte importante de esta reforma tendría que estar la cuestión catalana. Y yo no le veo ninguna dificultad para que esto pueda ser una solución definitiva para los próximos 35 años. Esta es mi opinión. A ver, un momento. Ahora bien, es sobre esto. Ustedes lo pueden ver diferentemente. No, pero señor... Oye, un momento, por favor. Por favor, vamos a ver un momento. Señor Sánchez Llibre, un momentito, sí, vamos a ver. Pero con mucha calma, serenidad. Claro. Yo pido serenidad. Un momento. Jaime, no le pongamos más gasolina al fuego. No, claro. Al contrario, si yo lo que quiero es quitar toda tensión. Pero fíjate que yo lo estaba escuchándole sus argumentos, esas apelaciones al diálogo, al consenso entre las dos partes. Hablaba usted de ese catalanismo responsable que su formación, ha esgrimido. Y yo le pregunto, de verdad, ¿cómo se le puede reprochar algo al gobierno de España cuando ustedes, el sector catalanista, que estaba ahí al lado de Artur Mas, que hasta hace 3 días formaban parte de lo mismo, con sus discrepancias, si no han podido ni convencerle ustedes? Ni la parte más moderada del nacionalismo catalán ha podido convencer a Artur Mas. Y ahora quiere que hagamos un derroche de qué, si no hay manera de convencerles. No. Si es que aquí habrá que buscar una solución, ¿no? Claro. Sí, pero permítame que le interrumpa, pero alguna responsabilidad también tendrá el Partido Popular, que ha tenido mayoría absoluta y no ha querido dialogar en ningún momento para buscar soluciones a este gran problema que ya lo tenemos encima. ¿Alguna responsabilidad, digo yo, tendrá el señor Rajoy con mayoría absoluta? ¿O no ha tenido absolutamente ninguna? Yo no creo en esto, por lo tanto, yo desde esta perspectiva soy optimista a las soluciones que se puedan plantear en un futuro inmediato, porque algo habrá que hacer y todos tendremos que ceder en nuestros planteamientos para buscar estas soluciones, sinceramente. O si no, dígame usted qué solución le ve. Estaba yo antes, Margarita. Perdona, pero el director me ha dado la palabra. Venga, Margarita, ¿qué más? Venga, no, que si no vamos a ver, Josep, soy Margarita Sáenz Díez, nos conocemos hace muchos años, y lo que está pasando en este plato... Se ha ido la voz, Hola, buenas noches. Hola, ¿me oyes? Buenas noches. Soy Margarita Sáenz Díez. Perfectamente. Ya me conoces de hace mucho tiempo. Hola, Margarita, ¿qué tal? Lo que está pasando en este plató en estos momentos, más allá de los juicios de valor, lo que demuestra, una vez más, es que es muy difícil que la realidad de Cataluña sea entendida en la capital del Estado y en otras partes de España y viceversa. Es decir, la falta de comunicación, la falta de comprensión se ha visto ahora mismo en 7 minutos. Es muy difícil que unos entiendan a los otros. Entonces yo recuerdo, era bastante más joven, cuando la guerra del Vietnam, mientras estaban matando en Vietnam, en París, el Vietcong, Vietnam del Sur y Estados Unidos hablaban y hablaban sin ningún éxito, pero al final, y Kissinger por Estados Unidos, y al final se consiguió la paz. Por tanto, ponerse a hablar de qué se puede hacer en este contencioso no es ningún escándalo. Que empiecen a hablar y hablar. Con este gobierno realmente, aparte de que Mariano Rajoy ahora se ha dado cuenta de que no podía seguir en plan pasota, ahora le ha costado unos cuantos años, pero este gobierno, pase lo que pase el 20 de diciembre, tiene un tiempo limitado de actuación. Por tanto, el que surja, el que forme gobierno, sea con la mayoría que sea, yo tengo el convencimiento total de que se sentarán a hablar. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero es que el silencio no lleva a ninguna parte. Entonces, dicho esto, en el Parlamento de Cataluña, en este mes, y esa sería la pregunta, Josep, en este mes que falta, según la determinación tomada ayer, que yo desde luego no comparto, por si acaso queda alguna duda, se ha fijado que en los 30 primeros días de
próximos se tramitarán 2 proposiciones de ley, que no hace falta que haya gobierno, que lo puede hacer el Parlamento de Cataluña, porque las proposiciones de ley, como tú muy bien sabes, surgen de los parlamentos, o pueden surgir de los parlamentos, una de los sobre grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios, una sobre la Hacienda catalana y la otra en estos momentos sobre la seguridad social y el tema de las pensiones. Exacto. Seguridad social. Vale, muy bien. Entonces, más allá de que pueda ser finalmente inhabilitada la nueva presidenta del Parlamento, que para eso hace falta unos trámites judiciales realmente largos, mi pregunta sería, si realmente se empiezan a tramitar estas leyes, que por cierto, usted sabrá mejor que yo que ya están redactadas, o sea que la tramitación va a ser muy rápida. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Porque claro, el Tribunal Constitucional puede, desde luego, declarar nula la decisión de ayer. Y los catalanes independentistas representados por Mas y Junts pel Sí pueden hacer caso omiso, como han venido haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo siguiente? Porque claro, aquí la vida sigue caminando, por mucho que unos y otros estiren de los pelos. Pues, sinceramente, yo pienso, y en este sentido van a ir todas nuestras apreciaciones, nuestras declaraciones, porque ustedes saben perfectamente que nosotros no tuvimos la suerte de estar representados en el Parlamento de Cataluña, van a ir en la dirección de que se pueda cumplir la ley, de que se acaten las decisiones del Tribunal Constitucional, y en este sentido también vamos a apelar a la responsabilidad de Junts pel Sí para que no vayan en contra de estas decisiones del Tribunal Constitucional, para evitar estas decisiones que puedan llegar a inhabilitaciones de la presidenta del Parlamento. Por lo tanto, vamos a apelar a la serenidad, vamos a apelar a la responsabilidad y a ver si es posible, en el caso hipotético que no haya gobierno, pues de esperar las elecciones del 20 de diciembre para poder, en esta coyuntura revuelta, apelar a la responsabilidad para que pueda existir una rectificación inteligente y las aguas vuelven a su cauce. Este va a ser el planteamiento de Unión Democrática de Cataluña, en el sentido de que nosotros estamos plenamente convencidos que nuestra formación política y Duran Lleida en el futuro Congreso de los Diputados pueda jugar un papel relevante e importante en esta comisión constitucional para poder aportar soluciones al problema catalán. Es que no tenemos otro remedio ni otro camino que no sea el de ir en esta dirección. Edurne Uriarte le pregunta, señor Sánchez Llibre. Buenas noches, señor Sánchez Llibre. Me ha sorprendido usted cuando ha hecho Buenas noches. Me ha sorprendido cuando ha hecho una crítica al gobierno de Rajoy diciendo que ustedes le habían advertido de que esto iba a pasar, que le advirtieron hace 3 años, y usted ha dicho no ha hecho nada. Pero, señor Sánchez Llibre, claro, todos hemos pensado muchos lo mismo, pero si ustedes unió, estando en coalición con Artur Mas, con Convergencia, y no han conseguido frenarles, convencerles, y han tenido que separarse ustedes mismos de ellos, esto da una idea del proceso de radicalización en el que se han metido. Pero además de darle esa valoración, señor Sánchez Llibre, yo le quería hacer una sola pregunta. En ese proceso de diálogo que usted propone, porque dice hay que hablar, hay que arreglarlo con algún tipo de solución, y mi pregunta es, ¿y la solución y las propuestas para esa al menos mitad de catalanes, yo diría que más de la mitad de catalanes, que se sienten españoles, que se sienten muy españoles, que están descontentos con el gobierno nacionalista, para los que hay un problema catalán, pero no el problema catalán tal como lo ven los nacionalistas, un problema catalán que, entre otras cuestiones, tiene algunos asuntos graves como el pisoteo de la lengua española en Cataluña, que no se respeten las leyes lingüísticas, entre otros muchos ejemplos que le podría dar. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué soluciones para esos catalanes que están muy descontentos con la gestión nacionalista y con determinados abusos?
Bueno, yo, si le he de ser franco, yo también estoy muy descontento con la situación actual que se está produciendo en Cataluña, porque ya lo he dicho en el inicio de mi intervención, yo encuentro que esto es un disparate total, el acuerdo que se ha producido estos 2 últimos días en el Parlamento, y que una formación como Junts pel Sí se haya abrazado a una formación política como la CUP, que es anarquista, que plantea la desobediencia civil, que es antieuropeísta, que quiere salir del euro, que está por la socialización de los medios de producción, por la socialización de los sistemas financieros. O sea, yo estoy muy preocupado y no comparto esta situación, pero yo casi también me gustaría decirle que si el presidente del gobierno, Rajoy, a lo largo de estos últimos 3 años, que es el que tiene más capacidad, más fuerza, más potencia, no hubiera dejado pudrir, entre comillas, lo digo con muchísima educación, el tema catalán, y hubiera también invertido más tiempo en dialogar, en hablar con el presidente Mas, quizás no hubiéramos llegado a esta situación, porque yo no digo que nosotros no hayamos tenido responsabilidad, y tanto que la hemos tenido, porque hasta aquí hemos llegado por responsabilidad de todos, pero yo también les pediría a ustedes, que están en la capital del reino y que no ven los temas y la problemática catalana como la vemos nosotros desde aquí, que también puedan analizar con la máxima profundidad que aquí también ha existido una desidia política importante por parte del presidente Rajoy, en el sentido de no atender todas aquellas demandas que le hacíamos constantemente personas, diputados, que vivimos en Cataluña y que conocemos el problema real de Cataluña y que veíamos que íbamos en esta dirección, que íbamos al precipicio. Y el señor Rajoy, lamentablemente, pues ha dejado pudrir este tema, el tiempo lo curará todo y ahora sí quiere resolverlo. Pero ahora no estamos a tiempo, tenemos que esperar después del día 20. Por lo tanto, es verdad que quizás Unió ha tenido una responsabilidad de no salir del gobierno hace 2 o 3 años. Yo pienso sinceramente que hubiera sido totalmente imposible salir de esta situación, y también hay que reconocer otra cuestión, que esto va también va en función de un análisis que hemos hecho desde Unió durante todos estos últimos años. Este proceso pues se ha dinamitado al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, ha dinamitado a Convergència i Unió, ha dinamitado a Unió, y hay 2 claros vencedores en esta situación, que son los que están recogiendo los frutos, que son Esquerra y son Ciutadans. Por lo tanto, pues aquí todos tenemos responsabilidad y la situación final es esta. Pero yo por esto he dicho al inicio de mi intervención que lo más importante es mirar al futuro, es mirar para después del día 20. Y este tema lo tenemos que resolver entre todos. Y nuestra solución es esta, es una solución modesta, es una solución, bueno, pues que con la máxima modestia y la máxima sencillez creemos que si no vamos en esta dirección no tenemos clara otra alternativa, a no ser que ustedes me la expliquen cuando tengan otra ocasión, que hoy quizás no habrá tiempo para poder debatir este tema tan importante, ¿no? Bueno, una última pregunta, señor Sánchez Llibre. Miguel Ángel Rodríguez, venga. Buenas noches, don Susana. La última, Antonio. La última ya, sí, de verdad. Sí. Bueno, como no nos sentimos... Como no sentimos que haya respondido a las preguntas que ha hecho tanto Jaime como Edurne, ya sé que lo suyo es... ¿Cómo que no hay respondido? Lo he intentado, pero, claro, ¿en qué ha fallado usted? No, yo he dicho que teníamos responsabilidad. Tú eres Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿no? Sí, soy Miguel Ángel. Josep, ¿en qué... muy bien, Miguel Ángel. ¿En qué ha fallado concretamente Sánchez Llibre o Duran Lleida en el diálogo con Mas, que no solo no le han convencido de que haga esta barbaridad, sino que les ha dejado fuera del Parlamento catalán y seguramente no van a volver al Congreso de los Diputados? Porque aquí está muy bien echar la culpa a los demás, pero los que de momento están fuera del Parlamento catalán son ustedes. Hombre. Y segunda pregunta, dado que le conoce usted al señor Mas y a los diputados de Convergencia, de Unión, que están entregados a los anarquistas, me gustaría una opinión. ¿Qué piensa de este papelón que está haciendo el señor Mas? Pensaba que en alguna ocasión en su vida rogaría a los anarquistas que le dieran un poco de oxígeno. Bueno, en primer lugar, yo creo
he intentado responder a todas las preguntas que me han planteado. Quizás no era la contestación que ustedes esperaban, pero lo he hecho con toda la transparencia y mi buena voluntad y con el ánimo pues de venir aquí a dar la cara, ¿no? Que no es fácil, ¿no? En segundo lugar, me ha dicho usted que no tendríamos representación en las futuras elecciones a Cortes Generales. Yo no sé por qué lo dice. Porque los periódicos de Madrid nos dan representación, las encuestas nos dan representación. Yo me los leo los periódicos de Madrid y nos dan representación. Por en Cataluña no han entrado, ¿no? En Cataluña vamos a tener representación. En el Parlamento catalán no están, ¿no? En Cataluña no. Y seguramente tenemos mucha responsabilidad desde el punto de vista político por llegar a donde hemos llegado, porque hemos sido incapaces de corregir el rumbo del presidente Mas. Pero hasta donde llegamos, nosotros hemos cumplido fielmente con el compromiso que nos presentamos a las elecciones del año 2012, cuando el presidente Mas optó por ir hacia una declaración unilateral de independencia y escogió a Esquerra Republicana. Nos marchamos, pero nosotros hasta la fecha fuimos fieles y no vamos a renegar nunca del gobierno de Convergencia y Unió con el presidente Mas hasta que nos fuimos y de las anteriores legislaturas. Y de cara al futuro, bueno, pues yo creo que me ha preguntado cuáles... No, el papelón que está haciendo. ¿Cuáles serán las soluciones que...? El papelón, bueno, pues yo tampoco lo comparto ni lo entiendo y realmente pues estoy triste porque nunca hubiera podido llegar a pensar que una formación política como Convergencia pues tuviera que hacer el abrazo del oso a una formación política como la CUP, que también respeto lógicamente, pero que no tiene absolutamente nada que ver ni desde el punto de vista ideológico, ni social, ni político, ni económico con lo que representa Convergencia. Por lo tanto, pero esta es la situación, esto ya no se puede arreglar. Alguna responsabilidad tendremos absolutamente otras formaciones políticas del Estado español que han tenido el poder, yo diría, con mayoría absoluta y que han permitido que se llegara a esta situación sin, lógicamente, tener en cuenta que aquí hay responsabilidades por parte de todos. Pero la situación es la que es y hay que buscar soluciones, Miguel Ángel. Y las soluciones se buscan pues hablando, dialogando, planteando transacciones y con una, yo diría, clarividencia y transparencia total para que en esta próxima formulación podamos resolver el contencioso entre Cataluña y España, que no va a ser fácil. Bueno, Miguel Ángel, vamos a despedir. No, es que esto del diálogo... perdona, Josep, que nos conocemos hace tiempo, quiero decir, además sabe que nos caemos muy bien. Sí, hombre, somos muy amigos, y somos muy amigos, somos muy amigos. Somos muy buenos amigos. Pero digo, claro, esto del diálogo, y si en la reforma constitucional, si se plantea devolver la educación a las comunidades autónomas, ¿vamos a dialogar de esto o de eso no? Bueno, digo, al Estado central. Pero si el problema de la lengua en catalán... antes ha habido otra persona que me ha preguntado sobre el tema de la lengua, y en Cataluña no existe un problema con el catalán. Han existido 17 o 22 denuncias en algunos colegios en los cuales no se impartía el castellano. Ya se está aplicando, se están obedeciendo las sentencias del Tribunal Supremo, pero en Cataluña no existe un problema entre la educación para la enseñanza del castellano. No existe, de verdad, esto es una falacia, sinceramente. Yo lo digo con la máxima rotundidad y con la máxima solvencia. Y hay que venir a Cataluña para poder ver esta situación. Hay que pisar la calle, Yo le decía en su momento al ministro Solbes en la época de Zapatero que no pisaban la calle, que no sabían cuáles eran los problemas reales de la economía real en Cataluña y en España. Pues en Cataluña el problema de la lengua no existe, sinceramente, no existe. Puede haber algún caso aislado, pero en general el modelo lingüístico en Cataluña ha funcionado muy bien. Josep, gracias. Se puede mejorar, seguramente. Venga, muchísimas gracias. Y hasta una próxima ocasión. A ver si tenemos mejores noticias. La próxima vez que hablemos. ¿De acuerdo?
Buenas noches. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Venga. No, es que, a ver, es que este mantra, este soniquete de hay que dialogar, hay que buscar soluciones, hay que dialogar, a mí me parece que está muy bien, hay que dialogar, pero todas las comunidades autónomas españolas tienen algún motivo de agravio con el Gobierno central, o por financiación, o por comunicaciones, o por lo que sea. El AVE no llega a Asturias, ni llega a Cantabria, ni llega a Extremadura, ni llega al País Vasco. O sea, que es que aquí todo el mundo tiene sus motivos de agravio. La financiación de Madrid no reconoce a 1 millón de habitantes que están disfrutando de servicios pero que no están reconocidos en el censo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se pone la Constitución por montera y da un golpe de Estado como ha hecho el Parlamento catalán. Es decir, que esto... Y dice el señor Sánchez Libre, que también es muy amigo mío, oye, le conozco hace un montón de años y es una persona encantadora, no tengo ninguna duda, que tiene la mejor voluntad, pero dice, claro, es que el Gobierno no ha querido dialogar con más. A ver, yo soy muy crítica con este Gobierno y creo que probablemente el presidente Rajoy tendría que haber hecho más, pero en dirección contraria. Es decir, tendría que haber puesto pie en pared y haber dicho, los desafíos os van a empezar a costar en términos de poder y en términos de dinero también. Pero bueno, dice, no, la solución es dialogar, y no lo dice, pero lo que se infiere de su frase es dialogar y ceder más. Ceder un estatuto que ya es el más generoso que cabía dentro de la Constitución, porque el Constitucional lo tuvo que repelar porque trascendía ampliamente los márgenes de la Constitución. Una financiación que beneficia claramente a Cataluña y a Andalucía con respecto a otras comunidades. ¿Qué más hay que darles para que no rompan la baraja? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué es esto de seguir dialogando? ¿Hasta dónde? ¿Seguir imponiendo sus condiciones y los demás retrocediendo y cediendo? Yo en eso estoy con Miguel Ángel. Vamos a dialogar de recuperar competencias. Vamos a dialogar de que tengáis menos dinero, de que tengáis menos competencias, de que los currículums educativos se decidan en Madrid en vez de en Cataluña. Vamos a dialogar de todo, porque de esto se dialogó cuando se aprobó la Constitución y cedieron todas las partes. Y aquí que es que parece que solo cedió una, cedieron todas. Yo quiero añadir, Isabel, es que ese planteamiento tuyo, que es cartesiano, resulta que la inmensa mayoría de catalanes, sean independentistas o no, la inmensa mayoría no lo comparten. No, ni los madrileños tampoco. Bueno, estamos de acuerdo con lo que pagamos. Entonces, desde una visión global de España, de este país en el que queremos todos continuar, o aceptas o asumes que hay esa realidad y que es muy difícilmente modificable. No hablo de la independencia, hablo de que la mayoría de los catalanes, la inmensa mayoría, según todos los estudios de opinión, considera, con razón o sin ella, que no están siendo tratados como ellos quisieran. Esto es así, es discutible. Y los madrileños también. ¿Me dejáis terminar? Y los andaluces. ¿Me dejáis terminar? Claro, el contencioso con Cataluña no es el contencioso con Murcia. O con los que no tienen en Asturias el AVE. El contencioso. El emperador Carlos V tiene una carta dirigida a su hijo Felipe II en los siguientes términos. Querido hijo, tendrás muchos problemas con la gobernación de los portugueses y de los catalanes. Estoy hablando de Carlos V. Carlos V de España y primero de Alemania. Hace un poquito de tiempo. Ya. Quiero decir que es un problema tan profundo, tan arraigado y tan permanente que no se arregla con decir que todos tengan más o menos, no. Se arregla cediendo. O Cataluña, guste o no guste, insisto. A mí no me gusta la posición para nada de Junts pel Sí, pero recogen de alguna manera, con diferencias, con contradicciones, un sentir tan mayoritario que ¿qué haces con eso? Ceder. ¿Cómo lo orientas? ¿Qué haces? Ceder. Te lo voy a tratar de explicar. ¿Cómo lo encauzas? Déjame que te lo trate de explicar, Margarita. Desde luego, como tu propuesta, que el otro día que coincidimos, tuve el placer de coincidir contigo aquí en el programa de Antonio, que sería cortar el grifo económico, que lo has dicho varias veces. Mientras estén en el golpismo, desde luego. Mientras estén en el golpismo, por supuesto. O sea, gastar dinero público en financiar un golpe, no, desde luego. Ahora me contestarás. Y yo respeto tu opinión, pero ¿por qué crees que el gobierno de Mariano Rajoy, a día de hoy, ese tema lo tiene descartado a día de hoy? Porque un bloqueo económico a Cataluña repercutiría negativamente en sus ciudadanos, ya sabemos. Yo nunca he dicho que yo nunca he propugnado un bloqueo económico a Cataluña, recorte del grifo. No, sí, lo que he dicho, no, Margarita, lo que dije el otro día, lo que dije el otro día y aclaro hoy es que
el dinero se controle desde aquí. Sí. No que se cierre el grifo y se corten los servicios y que la gente no pueda ir a los hospitales o pagar los medicamentos. Pero se controla, se supone, cambiando los criterios. Margarita, ¿me dejas ahora hablar a mí que me explique? Porque lo que no puedes hacer es tirar la piedra y esconderla. ¿Cómo se controla? Oye, pagando. Aquí todo es público. Nadie tira ninguna piedra ni escondo ninguna. Margarita, se controla pagando las facturas desde aquí, financiando los servicios desde aquí. Es decir, ¿con qué criterios? Con el criterio del artículo 155 de la Constitución, con el criterio de garantizar los servicios públicos de los ciudadanos y de dejar de pagar a asociaciones como la ANC, que lo que están haciendo es promover el golpismo y la sedición. Dinero público para financiar un golpe como el que ha dado el Parlamento catalán. Cero. Vale. Cero dinero público. El dinero para pagar servicios, no para financiar. Supones que esto es el remedio. ¿Tú crees sinceramente que esa sería la solución? ¿Que eso no crearía más rencor en Cataluña? No sé si crearía más rencor o no. Lo que sé es que el camino de la cesión no ha funcionado. El camino de la cesión permanente nos ha llevado hasta donde estamos. No funciona. Y en un momento dado hay que poner pie en pared y decir hasta aquí llegó la historia. Se acabó. El control económico desde Madrid tampoco arreglará nada. Pero Margarita, ¿sabes cuál es tu problema? Que la solución, porque tú partes de una premisa que es muy simple, que tienes razón, en la simpleza tienes razón. Hay un problema en Cataluña, hay un malestar en determinados sectores, amplios, muy amplios en la sociedad catalana. Sí. Solución. Vamos a llegar a un acuerdo otra vez entre Cataluña y el Estado. Pero deja hablar algo, Margarita. Déjame terminar el argumento. Es que hay que darles algo. Hay que buscar una solución que siempre será mejor que se vayan, ¿no? Que se sienten a hablar. Cambiar nada Portugal más. por Cataluña. Bueno, muy bien. También. Entonces, fíjate que en tu argumento está siempre presente. Todo Portugal o la mitad. Bueno, vamos a ver. Por favor, un poquito de orden. Venga. En tu argumento siempre está presente, y me parece muy justo, porque tú además eres de allí. Y me conozco el percal. Y te conozco, el percal. Siempre está el problema Cataluña. Pero yo te puedo decir algo que a lo mejor a ti te va a sorprender. Yo te voy a hablar del problema español. Y el problema español consiste en que un señor de Asturias, mi tierra, de Murcia o de Extremadura, a lo mejor puede decir, si la solución a Cataluña es que cada vez que Cataluña se levante, tengamos que darle más y más y más, que se está rompiendo el principio de igualdad entre todos los españoles, que ya se ha roto, y se ha roto con Cataluña hace mucho tiempo, y llegará un momento, y con Euskadi, llegará un momento, déjame que te diga, y llegará un momento que se va a crear lo peor que se puede crear en un país, que es que se provoque un sentimiento de rechazo de España hacia otra parte de España. Ya eso sí que es un drama. Ya está provocado. Bueno, de momento, a ver, vamos a ver, Margarita, nos dejas hablar de... Un momentito, por favor. Oye, por favor. Antonio, ¿le puedo explicar un momentito, Edurne, venga, que responde y ya va a ir. Más, a costa de que los demás tengan menos, y menos, y menos. En ningún momento el planteamiento tiene que ser dar más y más, por supuesto que no. Pues eso ha sido la tendencia nacional. El rechazo del resto de España, que se marchen de una vez, es conocido. No, yo no digo que se marchen, yo no digo que se marchen. Hay muchos que lo dicen. Sí, hay muchos que lo dicen. Edurne tiene la palabra. A mí también me preocupa como a ti, ¿eh? Vamos a ver, yo quería añadir otra cosa, pero antes... yo creo que ese rechazo del que tú hablas, Jaime, del resto de España, por supuesto eso ya está en la calle, está en la opinión pública. Y en estos momentos eso se refleja, por ejemplo, en que hay una gran mayoría de los españoles muy impaciente porque se tomen medidas duras. De hecho, yo creo que va a costar, va a ser complicado para el Gobierno y para todos los partidos que apoyan en este caso al Gobierno, digamos, pausar la respuesta, que la gente no se impaciente aún más, porque la gente en este caso, y me refiero a la gran mayoría de los españoles, está muy enfadada con el abuso constante de los nacionalistas catalanes, no los catalanes, los nacionalistas. Pero además de esto que quería... separatistas. Sí, separatistas. Sí, precisamente, ¿no? Mira, precisamente, ahora que ahí quería ir, Antonio, porque cuando hemos acabado la entrevista de Sánchez Libre, me parecía que era importante destacar, al margen de las discrepancias, yo tengo muchísimas con él, destacar que ha hablado Sánchez Libre, que representa un partido unido, que me parece que es un partido importantísimo en estos momentos, ojalá que recupere voto, que suba en el futuro. ¿Por qué? Porque representa el nacionalismo moderado en Cataluña. Es que la solución para mí, la solución no está en esas ideas, diálogos, no sé qué diálogos.
que yo no he entendido bien, que él proponía o que no comparto, pero la solución sí está en un crecimiento del nacionalismo moderado que representa unión y una parte de convergencia que en estos momentos está laminada y que no habla. Sí, Edurne, pero yo te tengo que decir una cosa, que el mayor responsable de que haya muerto el catalanismo moderado, es decir, para que la gente se haga una idea, lo que encarnaba la figura de Cambó ha muerto en Cataluña, es decir, no hay nadie que ejerza el catalanismo moderado porque el señor Mas se ha cargado el catalanismo moderado. Unió. Lo que pasa es que está muy reducido. Claro. Oye, vamos a ver, sí. Tenemos que hablar con Enrique Julián enseguida, con La Vanguardia, en la delegación de La Vanguardia en Madrid. ¿Te quería decir algo, Alfonso Rojo y Miguel Ángel? A propósito de esto que habéis dicho, brevemente. Hay una frase bíblica que es: porque eres tibio te arrojaré de mi boca. Claro. En situaciones de tensión es inevitable históricamente, no estoy hablando del caso catalán, pero puedes hablar de cualquiera, que los que están, igual que en las crisis, que los que están en los extremos del espectro aglutinen la opinión pública. Es decir, es imposible con una propuesta moderada como la que tenía Unió o con cualquiera que fuera moderada en Cataluña, en las actuales circunstancias, hacerte un hueco entre la opinión pública. Eso es imposible. Lo que sí me ha llamado la atención de Sánchez River, que todos coincidimos en que es encantador, es que no sabe nada, no puede proponer nada concreto, ni él ni nadie. Y cuando todo el mundo dice, bueno, nos sentamos a hablar, lo decía Isabel, bueno, nos sentamos a hablar. Esto es como, me quiero divorciar, y te ofrecen un viaje de novios. Oiga, que no, que yo me quiero divorciar, que yo no quiero una luna de miel, que me quiero divorciar. Si es que cualquiera que haya tenido alguna experiencia personal más o menos traumática, no es mi caso, pero vosotros, alguno que la habréis tenido, sabéis que ese tipo de cosas se producen. Es decir, en momentos en que es como, es decir, con el independentismo no hay ningún espacio común que te permita negociar. Y es algo que, y me vas a perdonar, Margarita, conociendo muy bien Cataluña, es algo que obvias. Es decir, cuando alguien lo quiere todo, no hay ninguna posibilidad de negociar por una parte, porque no quieren una parte, quieren el todo. Mañana le dices que cambias la Constitución, la pintas de verde, la escribes en catalán, la escribes al revés y te dicen que vete a escardar cebollinos porque lo que yo quiero es independencia. Bueno, es que se les ha dado Isabel, mucho. Hay que probarlo. Se ha dado mucho. Hay que darle a más, no darles más. Hay que darle a más un poco y ya veremos cómo baja la tensión. Más quiero añadir, tiene la salida profesional resuelta. Hombre, con Grifols vendiendo en Canadá. Yo también. Ahora me lo cuentas. Ahora me dice la salida profesional. Todavía tenemos con Grifols se va a Canadá. Por favor. Tiene la oferta. A pescar focas, a pescar... Sí, han salido muchas cosas. Sí quería decir que hoy he recibido la llamada de alguien importante, un inversor, que se mueve sobre todo con gente norteamericana. Querían recabar mi opinión sobre qué estaba pasando. Verdaderamente van a salir de Cataluña muchos inversores. Y esto se lo ha buscado más. Eso no es culpa de Rajoy, por más que quiera echar la culpa Sánchez Llibre. La situación en Cataluña es que el inversor se va a ir. Y cuando un inversor se va, tarda mucho en volver. Claro. Si además añades que la alcaldesa de Barcelona tiene unas ideas peregrinas, esto le va a costar mucho dinero a Cataluña, mucho empleo. Y es conveniente que se sepa porque cuando alguien enloquece hasta tal punto de saltarse la ley como se la han saltado ayer, los primeros que llaman para decir, oye, ¿es seguro estar ahí? Son los inversores. Eso que se sepa. Pero si hasta el propio Grifols, con la empresa tan importante, que es independentista, él se ha declarado independentista, y es la que le ha ofrecido, al parecer, un puesto de trabajo a más en Canadá, se ha marchado a Irlanda, como ha dicho Antonio. O sea, te quiero decir, claro que sí que existe ese riesgo, pero a pesar de todo, es realidad, los de Juncker sí consideran que eso será un paraíso. El día que se consiga. Bueno, vamos a ver. Tienen casi el 50% de los votos. Para recapitular, os recuerdo que hoy se ha reunido el presidente del Gobierno con Pedro Sánchez de nuevo. Reunión previa al Consejo de Ministros extraordinario de mañana y cuando ya tenía Rajoy el dictamen del Consejo de Estado apoyando el recurso que el Tribunal Constitucional recibirá probablemente mañana por la tarde, después de que el Consejo de Ministros lo aborde, lo debata, lo tramite, en definitiva, y que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse el próximo jueves. El jueves, en teoría, si el Tribunal Constitucional aprueba esa resolución, una vez admitida a trámite, el recurso, una vez admitido a trámite, aprueba esa resolución, significa que la propuesta separatista
de ruptura con España y de desobediencia al Tribunal Constitucional, a la ley del Estado, etcétera, etcétera, que ayer se aprobó por parte de ese Parlamento, por 72 votos a 63, quedaría totalmente anulada y suspendida. Por tanto, a partir de ese momento ya no se podría hacer nada, no se podrían tramitar estas leyes que antes comentabais, la ley de Hacienda, la ley de la Seguridad Social, la ley de adecuación de la legalidad catalana, en fin, rompiendo con la legalidad española, etc., etc. Todo eso tendría que quedar totalmente suspendido y aplazado en cualquier caso. Y el que incurra en esa desobediencia o en desacato a lo que el Tribunal Constitucional decida, porque va a ir, esa resolución va a ser incluso probablemente, no sé si nominativa, pero sí va a ir dirigida personalmente, me imagino que a la presidenta del Parlamento de Cataluña y no sé si alguien más. Pero en cualquier caso, si alguien incurre en esa desobediencia, porque dice que se lo pasa por el forro de sus caprichos, es cuando probablemente se podría ya ver la posibilidad de incurrir en delito de desobediencia y ya podría ser apartada exactamente, inhabilitación, etcétera, etcétera, esa persona en cuestión. Pero ahora os preguntaré por la visita de Sánchez a la Moncloa. Antes quiero saludar a Enric Juliana. Enric Juliana es delegado de La Vanguardia en Madrid. Buenas noches, Enric. Hola, buenas noches. Hoy La Vanguardia ha publicado un editorial, también el Periódico de Cataluña, pero sobre todo La Vanguardia, un editorial que no ha pasado inadvertido, que ha sido muy comentado. Yo voy a hacer un resumen muy rápido, Enric. Critica la moción aprobada ayer en el Parlamento de Cataluña por retórica hiperbólica y mal redactada. En ese editorial se habla de una huida hacia adelante. Comenta esos rostros descriptibles de los miembros del Gobierno de la Generalitat durante la votación. Consejeros graves y muy preocupados. No fue un día alegre para la mayoría de los catalanes, señala el editorial. Solo los de la CUP, los de las candidaturas de Unidad Popular, estaban felices y son 10 escaños, o sea, 10 diputados, y representan solo el 8,2% de los votos. Pero ellos, viene a decir el editorial, controlan y dominan la situación por culpa de los errores que ha cometido la coalición Juntos por el Sí y Convergencia Democrática de Cataluña, que decidieron tramitar esa propuesta rotundamente anticonstitucional, señala el editorial, a cambio de nada. Los ciudadanos, dice el editorial, no votaron el 27 de septiembre una ruptura express, como la que ayer se produjo. Pide el editorial de La Vanguardia rectificación y reconducción de la situación. La Vanguardia también critica ahora la conducta de Juntos por el Sí, que acudió a las elecciones con un logotipo de caligrafía cuasi infantil, dice, y con unas promesas de independencia de costes reducidos. La Vanguardia les echa en cara que no explicaran a los votantes lo que pretendían hacer, o sea, proclamar la República Catalana, aunque no tuvieran el 50% de los votos. De haber incluido esa promesa o esa propuesta en el programa, dice La Vanguardia, no habían llegado ni mucho menos a esos 62 diputados que obtuvieron, estarían por debajo. La sociedad catalana no votó la ruptura express el 27 de septiembre, señala el periódico. También señala el hecho de situar a Cataluña al margen de la legalidad española y europea, cosa que no tiene precedentes. Bueno, más o menos, Enric, lo he resumido así. ¿Por qué, qué ha cambiado para que La Vanguardia pida ahora una rectificación en toda regla y se reconduzca la situación? Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de poder aportar nuestro punto de vista. En primer lugar, te respondería con lo siguiente, es decir, La Vanguardia jamás ha apoyado un pronunciamiento independentista en Cataluña. La Vanguardia criticó en su momento, y lo ha reiterado en diversos momentos posteriores, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña y, sobre todo, la manera y las formas y la interioridad de esa tortuosa deliberación y sentencia sobre el Estatut de Cataluña, y advirtió en 2009 que la cercenación del Estatut de Cataluña podía traer consecuencias políticas de carácter negativo. Esto es lo que ha dicho La Vanguardia. La Vanguardia jamás se ha pronunciado en favor de la independencia de Cataluña y menos aún a favor del incumplimiento de las leyes. Lo que ha hecho La Vanguardia, que es un diario centenario en Barcelona, es hacerse también eco de los estados de opinión, de las corrientes de opinión que hay en Cataluña y que se han plasmado en distintas convocatorias electorales, la última en septiembre. Y lo que ahora hacemos es lo siguiente: recordamos simplemente a la mayoría parlamentaria que la mayoría parlamentaria tiene mayoría de escaños, pero no tiene mayoría de votos. Es decir, la sociedad catalana no se ha pronunciado mayoritariamente en favor de la independencia, aunque el voto independentista
o el voto que ha ido a las candidaturas independentistas ha sido muy elevado, del orden del 48%, pero no ha alcanzado la mayoría, y menos aún puede decirse que haya alcanzado una mayoría que legitime desde el punto de vista de las urnas una resolución como la que se ha presentado de carácter de ruptura inmediata. Este no es el sentido del voto, no es la lectura del voto. Que haya una mayoría de escaños independentistas como consecuencia de la distribución del voto que efectúa toda la ley electoral, pues esto es verdad, pero estamos hablando de una cuestión fundamental. Creemos y lo hemos creído siempre, lo hemos creído siempre, que no existe el propósito de independencia en Cataluña. Nosotros jamás hemos defendido la independencia de Cataluña en nuestras posiciones, pero sí hemos defendido y seguimos defendiendo el autogobierno de Cataluña y un autogobierno fuerte de Cataluña. Esta es una posición de La Vanguardia desde hace muchos años. Enrique, me acompañan algunos colegas. Insisto, que digo, me acompañan algunos colegas. Ya sé que hay un retardo de 3-4 segundos. Sí. Vamos a intentar formular las preguntas para que no haya guirigay. A ver, Jaime González. Perfectamente, perdonadme que ha habido un... Enrique, no, soy Jaime González. Lo primero que tengo que decirte a título personal es que celebro muchísimo ese editorial de La Vanguardia. Y lo que te voy a decir ahora no te lo tomes como ningún reproche, porque nada más lejos que mi intención. Pero cuando era tan evidente que el objetivo último era esto que ha pasado ayer, yo no sé si La Vanguardia, y no te molestes, insisto, pudo hacer más en un momento determinado. No, Daba la sensación, dio la sensación que muchas veces os pusisteis de canto o, y permíteme que vaya un poquito más lejos, a veces jugasteis un papel, a lo mejor sin daros cuenta, de colaboradores necesarios. Dicho con todos los respetos. Te admito la consideración, pero invitaría a leer los editoriales en los momentos clave de los últimos años y sobre todo, por ejemplo, el que La Vanguardia publicó en vísperas de las elecciones, en las que se pronunciaba muy claramente al respecto. Y entre otras cosas, en aquel editorial se decía que el periódico era contrario al adelanto electoral, que nuestra posición era favorable a que la legislatura se agotase, es decir, que los catalanes fuesen llamados a votar en otoño de 2016, después de haberse celebrado las elecciones generales españolas y ver exactamente cómo quedaba el nuevo Parlamento español, etcétera, etcétera, y que mientras tanto el gobierno de Cataluña se dedicase a gestionar y afrontar los enormes problemas que en estos momentos ha generado la crisis económica en Cataluña como en el resto de España. Esto es lo que decía la editorial La Vanguardia, está escrito, está ahí, se puede consultar. Lo que pasa que ocurre y quizás sea algo normal, que nos fijamos en las cosas cuando están muy ardientes y cuando se expresan con mayor pausa nos fijamos menos, pero esto está escrito, insisto, en vísperas, el sábado anterior, la fecha exactamente 26 de septiembre, está puesto ahí, por lo tanto, quien en 24 horas antes de las elecciones, que eran muy importantes, dice, en primer lugar creemos que estas elecciones hoy no se tenían que haber celebrado, no creo que de ninguna forma se le pueda acusar de haber estado en determinada dirección. Otra cosa es que nosotros históricamente no compartimos el uso de determinados tonos. Esta es nuestra posición. Y después, insisto, lo he subrayado antes, nosotros estamos a favor del Estatuto de Cataluña, estuvimos a favor de la reforma del Estatuto de Cataluña, defendimos aquella reforma con una concepción pactada de la reforma, también está escrito, con una concepción de pacto, no de imposición, de pacto, y cuando vimos que todo aquello estaba degenerando, como acabó degenerando, y con una sentencia mal formulada, a nuestro parecer, y mal fabricada, sobre todo por el Tribunal Constitucional, advertimos, noviembre de 2009, que eso iba a traer consecuencias negativas. Esta es la posición de La Vanguardia.
Bueno, pues Enrique, para concluir, yo también celebro... En fin, puedo añadir más cosas, pero esta es la posición sustantiva nuestra. Celebro, yo personalmente también celebro el editorial de hoy, el de La Vanguardia y el del periódico, por supuesto que sí, porque eso, en fin, nos reconforta que los dos periódicos más influyentes de Cataluña hoy hayan pedido que hay que rectificar y dar marcha atrás. No se puede seguir en esta deriva. Te pregunto, como fino analista político, conocedor, por supuesto, de la situación en Cataluña, para concluir, el jueves vuelve la votación, o sea, se celebra una nueva votación para intentar que Mas sea reelegido. No sabemos si va a conseguirlo o no. El jueves también el Tribunal Constitucional conminará al Parlamento a que no se tramite absolutamente nada porque da por suspendida y anulada la propuesta separatista. ¿Qué escenario prevés tú a partir de ese momento? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, en primer lugar, algunas informaciones indican que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría producirse incluso mañana por la noche. Mañana por la noche o el jueves por la mañana. Esto, pero bueno, en cualquier caso sería una cuestión de horas, ¿no? La investidura del jueves, la votación del jueves, claro, a tenor de lo que ha ocurrido hoy y la posición que ha tomado la CUP, es difícil imaginar que se pueda producir esta investidura si no hay una modificación sustantiva de posiciones, o bien porque la CUP recula, cosa que me parece en estos momentos poco probable, o bien porque la coalición principal ofrece algún tipo de contrapartida a la CUP que le hace modificar la posición. La CUP pide que Mas no sea el candidato. Lo han repetido, me parece, ya 25 veces. Cuando un partido político, una formación política repite una condición 25 veces, es difícil tirarse para atrás, sobre todo de manera inmediata. Por lo tanto, ya digo, a menos de que haya algún movimiento imprevisto en estas próximas horas, en esa votación del jueves puede repetirse el resultado adverso de hoy. A partir de ahí se abre un periodo, para entendernos, parangonable a lo que sucedió en Andalucía hace unos meses, es decir, se abre ahí un periodo de tiempo de 2 meses aproximadamente, que finaliza el día 9 de enero, y en esa fecha, si en esa fecha no se ha alcanzado un acuerdo para la elección del presidente de la Generalitat, en esa fecha automáticamente se convocarían elecciones de nuevo. La cuestión es ver si se llega a esa fecha sin acuerdo. En Andalucía, recordad que las primeras votaciones fueron adversas para Susana Díaz, y a medida que se iba aproximando el final del ciclo, pues eso se modificó. Yo no sé si esto también va a pasar en Cataluña, no lo sé. Yo creo que en estos momentos esto, francamente, no lo sabe nadie. Ahora, hay un dato que sí pienso que es conveniente subrayar, es el 20 de diciembre. El 20 de diciembre son las elecciones generales. A partir del día 21 sabremos cómo queda constituido el nuevo Parlamento español. Ahí hay un gran interrogante en estos momentos. Y a su vez, los partidos que van a concurrir a esas elecciones generales, todos ellos representados en Cataluña, a partir del día 21 quedan liberados de la presión de la campaña electoral. ¿Qué quiero decir con eso? Que a partir del día 21 el escenario político es distinto. Y a un escenario político distinto, en una situación como la que hay ahora en Cataluña, también pueden hallarse fórmulas distintas. En estos momentos aventurarlas sería, yo creo, que un poco precipitado y difícil, pero insisto, pienso que la fecha del 21 de diciembre, en el supuesto de que en el 21 no haya presidente todavía, la fecha del 21 de diciembre es una fecha de referencia. El plazo de tiempo entonces sería muy corto, insisto, porque el 9 de enero, si se llega al 9 de enero sin presidencia, se va a elecciones, nuevamente elecciones que probablemente, en función de cómo está establecido el calendario, se celebrarían a primeros de marzo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Enrique Juliana, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Llegados a este punto, yo creo que es bueno que veáis lo que piensa Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla es el presidente de Cantabria. Y hoy, porque el PSOE le ha puesto ahí, ¿no? Porque ganar no ha ganado, ¿no? No ganó, no. Es el tercero, ¿no? Le puso el Partido Socialista, efectivamente. Y Podemos. Y Podemos, efectivamente. Vale, digo, para que no parezca que ha salido con su blog y a la pata la llana ha soltado esto. Dice que está hasta los mismísimos, él lo dice de otra manera,
de todo esto de Cataluña. Óiganle. Empiezo a estar hasta los bebés del tema catalán. No soy un ciudadano que se lleva con los problemas de España, pero ya está. Hay vida además de Cataluña. Estamos en campaña electoral y este asunto mantiene vivos a dos moribundos, a Arturo y a Mariano, que se retroalimentan electoralmente. Con la tinta del calamar catalán pasan a segundo plano que la familia Pujol ingresó en los últimos 20 años 40 millones en Andorra en efectivo y que están libres. Que Blesa, cuya gestión costó 21.000 millones a los españoles, sigue desayunando libre caviar todas las mañanas mientras los preferentistas se mueren sin cobrar sus ahorros fraudulentamente usurpados. Que Rato disfruta de sus inmuebles, de sus yates, que está libre. Que 5 millones de españoles no tienen trabajo y que 4 millones cobran menos de 1.000 euros. Que los gases de efecto invernadero alcanzan niveles... Pues ahí tienen ustedes al señor Revilla, aprovechando que el Ebro nace en su comunidad y luego pasa por Zaragoza, pues él ya, y, en fin, suelta a pesar de ser un y río eso sí, catalán, está, ¿cómo ha dicho? Hasta los... Es un río catalán. Hueves. ¿Bebes ha dicho? Sí, Hueves. Hueves. Hombre, a mí me parece que es una pena para los cántabros, que son una gente elegante y educada, tener un presidente que se expresa de esta guisa. Pero, en fin, dicho esto, lo que dice de la familia Pujol es completamente cierto. Sí, sí. Aquí estamos entretenidos con el golpismo, con el separatismo, con la proclama esta intolerable que ha hecho el Parlamento de Cataluña, que tendrá que resolverse porque es sin duda es un desafío gravísimo a la España constitucional, el más grave que se ha producido, pero no es menos cierto que no estamos hablando del 3%, de la familia Pujol que sigue libre, de la corrupción bestial que ahoga a Cataluña, porque el señor Mas prefiere acabar en la cárcel o por lo menos en el oprobio público por mártir de la patria que por chorizo, que es lo que es, o por lo menos cómplice de chorizos, que es lo que es, ¿no? Ha estado ahí mirando hacia otro lado mientras la administración de la Generalidad aquello era la cueva de Alibaba y la extorsión al empresario, ¿no? Elevada a la condición de naturalidad. Él firmaba muchas cosas porque era conseller en cap y de economía. Por eso digo que por su despacho tenían que pasar muchas cosas. O chorizo o cómplice de chorizo, no sé, pero desde luego que aquello era la cueva de Alibaba. ¿No? La cueva era de Alibaba y él estaba ahí, al parecer no se enteraba. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Isabel. Lo que no estoy de acuerdo es que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo diga. Como tertuliano de un programa de televisión, me parece. Sí, viene aquí. Pero ahora mismo. Que, por cierto, vamos a invitarlo a ver si se anima y se viene aquí un día. ¿No se merecen los cántabros un presidente así? Eso es lo que he dicho. Esto no se puede admitir porque, claro, si tú eres el presidente de la Comunidad Autónoma y haces esto, ¿qué respeto te va a tener la institución de la Comunidad Autónoma? Entonces, claro, así no me extraña que llegue luego cualquier populista y diga, ¿y este señor cuánto cobra? Tiene que cobrar 800 euros. Mucho me parece. Hombre, él aunque ahora mismo sea presidente, como tú bien has recordado, Miguel Ángel, gracias al Partido Socialista y a Podemos, aunque él sea presidente, desde hace tiempo cambió más su profesión política o su actividad política por la de, no sé cómo llamarlo, líder mediático, showman, telepredicador. Sí, o telepredicador. Él está en otra cosa, desde luego, desde hace mucho tiempo, pero es verdad, Miguel Ángel, estoy de acuerdo. Lo cierto es que es presidente de una comunidad y el presidente de una comunidad está para resolver problemas. Y en estos momentos, aunque estemos aburridos, cansados, irritados con el llamado problema catalán, lo cierto es que es un problema político gravísimo, importantísimo, el más importante en estos momentos en España, que afecta a Cataluña y que afecta al conjunto de España y que no solo nos afecta políticamente, sino que nos afecta económicamente. Y tú, Miguel Ángel, precisamente antes has recordado lo que está ocurriendo con las inversiones. Con las inversiones, los efectos en nuestra economía, en la economía de Cataluña sobre todo y la del conjunto de España. Luego podemos estar muy aburridos, pero este es el problema gravísimo que tenemos que resolver.
Oye, vamos a ver, él ha dicho, efectivamente, ha hecho unas declaraciones previas para anunciar que a partir de ahora va a tener este blog y dice, estoy hasta los cojones de que solo se hable del tema catalán, hay vida más allá de Cataluña. Y luego han añadido, dice, hombre, aunque como no es muy propio esto, yo lo mismo me corto un poco en el vídeo y digo que estoy hasta los bebés. Pero la esencia es la misma. Bueno, pero esto es un vídeo institucional de la Comunidad de Cantabria, sí, no, es una cosa personal suya. ¿Y cómo diferenciamos cuándo es particular y cuándo es institución? Sí, es que esto no debe ser así. Que voy a preguntar por Podemos y Pablo Iglesias. Venga. Comentábamos aquí entre algunos contertulios, no sé si estabais vosotros, que la Real Academia Española ha admitido lo de huevos. Sí, ha admitido así. Y octubre, Asín, doctor, en fin, ha admitido cada cosa que... Yo no lo he comprobado, pero vosotros ha admitido huevos sin H y con B. Ha admitido huevos sin H y con B. Como estoy hasta los huevos, la Real Academia admite que, como es de uso popular, se puede decir estoy hasta los huevos escritos sin H y con B. Toma ya. Y Revilla ha hecho una pequeña variante. Escribiendo porque tenemos a Cristina Bravo presta y dispuesta para contarnos detalles de esa comparecencia de Pablo Iglesias en el Foro ABC. Buenas noches, Cristina. Antonio, muy buenas noches. Pues, cuéntanos detalles. Precisamente decías que Pablo Iglesias ha estado hoy en el Foro de ABC y evidentemente ha tratado y ha respondido a muchos temas, pero la actualidad manda y Cataluña era el punto clave de hoy. Pablo Iglesias asegura que él está a favor de la consulta, pero es que esto ya lo ha repetido en varias ocasiones y en su opinión el Gobierno no lo está haciendo nada bien. Escúchenle. Considero que recurrir al Constitucional es una vía torpe, es una vía miope, es una vía cobarde que repite los errores del pasado. Hace falta cambiar España para que España vuelva a ser atractiva para una inmensa mayoría de catalanes. Y nosotros pensamos que se puede hacer y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y no tenemos ningún problema en que los catalanes voten. Y estamos completamente seguros de que en esa consulta, en ese referéndum, una enorme mayoría de catalanes diría continuemos juntos. Y preguntado también por Isabel San Sebastián precisamente sobre acusaciones a ciertos periodistas, Pablo Iglesias dice que él nunca ha apuntado contra nadie, pero tenemos la prueba de que no es así. Fíjense en estas declaraciones. Que yo creo que te hace daño, y no te lo digo en plan mal. O sea, creo que cuando Esperanza Aguirre dice me gusta Albert Rivera, o cuando Alfonso Rojo, cuando Arcadi Espada, o cuando Isabel San Sebastián dice preferimos a Albert Rivera, creo que eso te hace daño, que es malo para vosotros. Y cuando lo dice Maduro de vosotros también, pero yo no voy a entrar en ese juego, Pablo, porque me parece un juego que la gente está harta del y tú más, y la estética y el eslogan. Yo voy a decir una cosa, nosotros nos reuniremos con todo el mundo, escucharemos a todo el mundo, pero seremos libres para hacer lo que tengamos que hacer para defender el pueblo español y a los que nos han votado. Y ojo, porque Pablo Iglesias también ataca a los medios privados. Son muchas las ocasiones en las que ha atacado a los medios privados, según él, no deberían existir. Él prefiere solo los medios de titularidad pública. Hemos encontrado estos tres totales, estos tres sonidos que van a escuchar, pero hay muchísimos más. Fíjense lo que dice sobre los medios privados. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada. Y creo que en América Latina han señalado algunas cosas muy interesantes en esa dirección, que cuando se tienen responsabilidades de gobierno, los medios de comunicación no pueden ser ajenos a la democratización de un derecho como es el de la información. Es que no es democrático que una empresa privada tenga el monopolio de la información. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Pues ya veis cómo ha cambiado Pablo Iglesias de opinión y es que, claro, el 20 de diciembre las elecciones están muy cerca, Antonio. Naturalmente, bueno, pues además recientemente, este sábado, sin ir más lejos, creo que en una entrevista en Onda Cero también... En una entrevista... A ti y a Federico de los Santos le arreaban, pero vamos, con contundencia. En esa pregunta faltaba la verdad estrepitosamente. Primero he dicho, no, yo nunca he señalado... Además, has preguntado tú, personalmente. Yo le he preguntado, claro. Hombre, claro, es que ya conmigo empieza a tener una obsesión. La cosa empezó hace un par de años colgando... Lo tengo aquí, colgando en su muro de Facebook,
Lo enseño para que vean que no. Dice, necesito que me ayudéis a recopilar declaraciones inaceptables de las siguientes personas. Ojo, declaraciones inaceptables de las siguientes personas. Alfonso Rojo, Amando de Miguel, Alejo Vidal Cuadras, Germán Terch e Isabel San Sebastián. Las necesito antes de las 11. Trust me. Qué barbaridad. Esto empezó hace 2 años. Con esto, ¿no? Yo le afeé, se lo afeé en Twitter, le dije, ¿es verdad esto? Dijo, sí, ¿qué pasa? Dijo, pues hombre, que estás pidiendo chivatos, que es intolerable, esto es castrista. Ay, no te pongas victimista, es normal, estoy preparando un debate. Entonces, hoy le he preguntado, y luego volvió a hacer esas declaraciones con Albert Rivera, en donde faltó a la verdad 2 veces. Primero porque estaba señalando a un periodista y luego porque yo jamás he dicho que yo esté con Albert Rivera. O sea, que es que faltó a la verdad 2 veces. Yo nunca me he posicionado con ningún partido político, nunca. O sea, que segunda vez que falta la verdad. Este fin de semana, en una entrevista en Onda Cero, otra vez me volví a mencionar y a Federico Jiménez dos Santos y a otros periodistas que éramos lo peor de España, el pasado, que la España que ninguna madre querría para sus hijos, en fin, una cosa. Me gustaría que les hubiera preguntado a mis hijos, porque a lo mejor discrepaban y también son hijos de España, ¿no? En fin, que es una especie de obsesión. Entonces yo le he preguntado si le parecía propio de un político demócrata, señalar así a periodistas. Y entonces ha dicho, era Jaime Testigo, yo en mi vida he señalado a ningún periodista, yo nunca he señalado a periodistas. Luego ha dicho, bueno, en aquella cosa que yo pedía en Facebook, iba a hacer un debate con Isabel San Sebastián y pedí que me informaran sobre... ¿sabes? Es un mentiroso compulsivo y es un tipo peligroso. Es un tipo que no respeta la libertad de prensa, no respeta al periodista, porque, perdón, y con esto acabo, cuando hace un alegato en defensa de la libertad de expresión, una cosa es que un periodista se refiere a un político y otra cosa es que un político se refiere a un periodista. Son cosas distintas, porque la tarea del político es gobernar y es ofrecer políticas y la tarea del periodista es controlar al político, porque esas son nuestras funciones políticas y sociales. O sea, que no es lo mismo que un periodista señale a un político que un político señale a un periodista. Son cosas completamente distintas. Claro, si las confundes en tu condición de político, a mí me asustas mucho. ¿Qué harás si algún día llegas a tener el poder para dar o quitar el trabajo o para dar o quitar la libertad de periodista? Hace un par de semanas estuvo en el programa de nuestros compañeros de la cadena COPE, el partido de las 12, una entrevista que le hicieron bastante extensa sobre sus momentos deportivos de esplendor, sus recuerdos, sus lugares donde había estado viendo algún acontecimiento. Y bueno, en todos los estuvo. Y más de uno, a mí me lo han contado, me han dicho, dice, bueno, estamos convencidos de que se inventaba la mitad de la respuesta. De que había estado en los Juegos Olímpicos en el partido de España contra Angola, que había estado no sé dónde, que en los Pajaritos había estado el día que el Numancia, no sé qué partido jugó, que fue el más trascendente de su historia. Que no sé qué, seguro que se ha inventado la mayoría de las... Es imposible que tenga el don de la ubicuidad ni pudiera estar en esos sitios. ¿Sabes cuál es el problema que tiene Pablo Iglesias? La izquierda no está... Hay un sector de la izquierda muy importante que no está constreñida ni por la memoria ni por la verdad. Por ejemplo, tú puedes, y eso lo hemos visto varias veces, Pablo Iglesias puede ir perfectamente a un debate de televisión. Yo estuve en uno en el que arranca la intervención felicitando a las mujeres y la libertad de las mujeres por que es el Día Internacional de la Mujer. Y si a ti se te ocurre sugerir, como se te ocurría en aquel momento, por lo menos a mí, oye, pero es que vosotros cobráis dirán, donde la mujer, en muchas circunstancias, tiene el estatus legal del burro. Entonces, no están obligados por ese tipo de cosas. Es decir, puede hablar a favor de la libertad, pero puede obviar, y nadie le va a pasar factura por ello, ni la opinión pública ni casi ningún periodista, porque después no voten a favor de la liberación de Leopoldo López en Venezuela. Él puede con la misma... Es decir, y no están obligados, puede hablar perfectamente de justicia y enarborar el recuerdo de Stalin. Y no pasa nada, ¿me entiendes? Sí pasa. No pasa. Hombre, pasa no que pasa está implicado en las nada. encuestas. Sí pasa, está Alfonso. implicado en las encuestas. Claro que pasa, Alfonso. Es decir, lo que le ha pasado a Pablo Iglesias... Y después, él puede decir, él puede reírse. Pasa. Yo lo he contado a veces. Puede burlarse del inglés de Ana Botella y lo escuchas después en Queens, el día que va, y dices, ni el taxista afgano, y que me perdonen los afganos, que le decías que te llevase al Metropolitan y terminabas en Flushing Meadow, de verdad, oiga, Alfonso, que voy a la ópera y terminabas en el tenis, coño. Alfonso, yo creo que no le sale gratis. Mira, no le sale gratis ni las acusaciones, ni señalar con el dedo a ti o a Isabel. A mí me llamó miserable, a mí me produce un enorme placer. Vamos a ver, al final... Claro que le pasa factura. Me produce un enorme placer. Yo creo que se encontró con un país que le cogió la matrícula, le tomó la matrícula, lo pintó como era, un auténtico radical. Un radical que a última hora, y en vísperas de las elecciones,
ha hecho una estrategia de ayornamiento, de moderación en lo formal que resulta alucinante. Pero claro, es que se le ve el pelo de la dehesa. Y han sido muchos momentos que no hace falta que lo recuerdes, Isabel. Yo creo que los españoles tienen memoria. Veían cómo era Pablo Iglesias, sabían cómo era. Por eso empezó como empezó y ahora está como está. Bueno, pero que la tuerca cobre del régimen iraní tiene algún precio para ellos. Eso a lo mejor no tanto. Es el talante, el comportamiento, lo iracundo del personaje, lo radical. Todo eso no combina con este país. Oye, vamos a ver, tengo las portadas de mañana. Por cierto, he aprobado el PP ya la lista de candidatos por Madrid para el Congreso y Senado el próximo día 20 de diciembre. ¿Sabéis que había dificultades? Porque claro, había que encajar a varios ministros en la lista de Madrid, ya que no habían encontrado acomodo en otras candidaturas de provincias. Y la lista de Madrid... Tú me decías, Miguel Ángel, que pueden salir sobre 12, 11 sí, como mucho. Por ahí. ¿Hasta dónde? Está encabezada por Mariano Rajoy. Te cuento. El que le han colado sin acuerdo con el Partido Popular de Madrid es a Cristóbal Montoro. Sí, bueno, pues está Mariano Rajoy. Es que llevar a Cristóbal Montoro. Pero va muy escondidito, don Cristóbal. Mariano Rajoy encabeza la candidatura, lógicamente, luego la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, seguida de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que tampoco encontró acomodo en otra candidatura, y ahí viene Cristóbal Montoro en cuarta posición, seguido de Álvaro Nadal, uno de los asesores, el asesor económico de Mariano Rajoy y la Moncloa. Luego viene Juan Carlos Vera. ¿Qué cargo orgánico tiene Vera en el Partido Popular? Viene Juan Carlos Vera, luego José Luis Ayllón, que es el brazo derecho de la vicepresidenta. El secretario de Estado de las Relaciones con las Cortes y colaborador de la vicepresidenta. Y luego viene María Teresa de Lara, Carmen Álvarez Arenas y en el puesto 10 Teófilo de Luis. O sea que si salen 10, ahí estaría el límite. No, todo lo que viene detrás, undécima es Belén Bajo. Luego viene José Ignacio Echani. Luego viene el alcalde de Boadilla del Monte, nuestro amigo Antonio González Terol. ¿Y ese va el número? Puesto 13. Pues puesto 14, Marimar Blanco. Marimar Blanco, puesto 14. Y a partir de ahí hasta el puesto 29... Me temo que va a estar la cosa. Oye, chunga, qué ingrata es la política, ¿eh? Sí. Pero ha salido el nombre de Cristóbal Montoro y todos habéis dicho, no ha habido un ministro que haya trabajado más esta legislatura, que haya dado más la cara que Cristóbal Oye, Montoro. por cierto, ninguno, donde sí ha habido problemas es dar la cara, perdóname que te diga. No es verdad. Para amenazar. Para amenazar al que le molestaba. Que ha llevado, fíjate, todos los presidentes de comunidad que hicieron campaña contra Montoro han perdido las elecciones. Sí, porque, todos los que han ido, y puedo poner varios ejemplos, y todos los que fueron... Alfonso, ¿no ha habido un ministro no ha habido un ministro de Hacienda que haya utilizado la agencia tributaria pero en su beneficio y políticamente como Cristóbal Montoro, que haya amenazado... ¿Tú crees que políticamente lo ha utilizado? Yo creo que políticamente no, todo lo contrario. En todo caso, ha utilizado la agencia tributaria, es decir, que te ha mandado a la inspección de Hacienda y ha amenazado. Isabel, y vosotros no te puede mandar a la inspectora de Hacienda. Pero ¿cómo que no puede? Venga ya, Alfonso, por Dios. Que no es verdad. Venga ya. No es verdad. Un ministro que en el Congreso, en sede parlamentaria, haya dicho, se haya referido a grupos, a instituciones, a colectivos que dicen y tal, y ustedes deberían resolver y tal. Esto no lo ha hecho ningún ministro de Hacienda nunca. No te puede mandar esto es impresentable. De hecho, Esperanza Aguirre, que sigue siendo la presidenta del Partido Popular en Madrid, durante toda la tarde de hoy se ha opuesto ferozmente a la inclusión de Cristóbal Montoro en la lista, porque ella dice, lo recordaréis porque lo ha dicho en público en alguna ocasión, que cuando se trascendió la declaración de la renta de Esperanza Aguirre, ella siempre culpó a Montoro. Y por eso hoy ha luchado con uñas y con dientes, pero al final, ¿cuarto o quinto? Cuarto. Yo creo que Alfonso e Isabel tienen razón los dos. Está claro que el nombramiento o la inclusión en las listas de Montoro es por aquello de los servicios prestados. Lo que ha sentado que no por tirón popular, porque si fuera por tirón popular... Pero hombre, solo faltaría que el ministro de Hacienda fuera popular. Solo faltaría que el ministro de Hacienda fuera popular. Bueno, oye, vamos a ver, quien sí ha sentado, en fin, un precedente nada agradable en Andalucía ha sido la señora Villalobos. ¿Os dais cuenta de que al final lo han relegado al puesto 2, pero allí no la querían ni en el 2 ni en el 3 ni nada, querían jubilarla. ¿Os dais cuenta de que el PP de Andalucía? Porque la señora Villalobos, yo soy de los que sostiene que más que sumar, esa resta. Y yo conozco a muchos votantes del PP que no les gusta para nada a la señora Villalobos. Se han empeñado, al final algunos, no Juanma Moreno de luego, y gente del PP en Andalucía, en que siguiera en la lista. Ella decía, no voy a ir, dice, pero al final... Los 10 parlamentarios del Congreso y del Senado que votaron
contra esta pseudo reforma de la ley del aborto, es decir, que votaron lo que decía el PP en su programa, que votaron contra una ley de plazos del aborto, que era lo que decía el PP en su programa. Los 10 están fuera de las listas. La señora Celia Villalobos, que fue la que dijo en un programa de televisión, quienes no caben en el PP son los que están contra el aborto, sigue dentro. Ergo se ha demostrado que efectivamente quienes no caben en el PP son los que están contra el aborto. Bueno, porque la señora Villalobos sigue dentro y los 10 que votaron contra el aborto están fuera. Lo que hay en estas listas, en lo que acabamos de escuchar, es mucha continuidad, pero como la hay en todos los partidos. Ha habido renovación al 62%. Pero los 10 que estaban contra el aborto, que se han ido fuera. Pero que hay mucha continuidad porque los nombres que nos acabas de leer, obviamente, como en cualquier partido político que está gobernando, todos los ministros, si quieren, van en las listas. Siempre. Y mucha continuidad de los nombres clásicos y de los que acabáis de mencionar. Esto, yo sabéis que digo siempre en contra de la opinión dominante, que es inevitable en una política que no puede ser más que profesional. Es inevitable. Y la prueba es que en partidos nuevos, por ejemplo, Ciudadanos, que no deja de ser un partido nuevo, su líder máximo, Albert Rivera, lleva 10 años. Y los que te rondaré, los que se presentan en las listas otros ya 30, están en los ayuntamientos, otros los 40. Que sacar de ahí, siempre se presentan los mismos. Y de momento 10 años, y es un líder joven, de un partido joven, que dice que va a regenerar la política en España, que lo va a cambiar todo, va a acabar con la corrupción, pero sobre todo destaca el concepto regeneración. Y lleva 10 años. Y cuando digo esto, es un ejemplo... Y en 10 años no ha robado. No, es importante, otros llevan 2 y ya les ha dado tiempo a meter la mano. Por supuesto. Él en 10 no lo ha metido, es un dato importante. Como yo soy partidaria de la política profesional, porque no puede ser de otra manera, me parece bien que Albert Rivera lleve 10 y que lleve otros 20 y 30 si lo hace bien. Lo que estoy explicando es la razón principal de que las listas de los partidos sean continuistas y que repitan menos si estás contra el aborto, menos si estás contra el aborto en el PP, que no cabes. No. Los 10 fuera. A mí lo del continuismo en política a veces puede tener hasta cierto sentido y en eso puedo estar de acuerdo. A mí me tendrás que explicar con argumentos todavía más profundos el hecho de que la señora Celia Villalobos vaya en el número 2 por Málaga. Es absolutamente inexplicable. Contrario a la renovación, contrario a la decisión del líder del Partido Popular en Andalucía, contrario a la base social del Partido Popular, contrario a cualquiera que pase por la calle, cualquiera que se sienta concernido con lo que representa el PP. Pero explicad a nuestros espectadores por qué. Porque el marido de la señora Villalobos se llama Pedro Arriola y es el máximo consejero, lo era de Aznar y ahora lo es de Rajoy y manda un montón, es el sociólogo de cabecera, el que recomienda, ya está. Hombre, claro, pues en fin. Lo ha recuperado para las elecciones. Claro. Estaba fuera y ahora se ha recuperado. Pero bueno. En el nuevo Congreso, no creo que sea por su tirón. Luego la gran vicepresidenta. Eso se ha dicho, no sé, se ha publicado. Oye, de los actuales congresistas, ¿os habéis fijado que hay un porcentaje altísimo, un número altísimo? Primero, porque no van en las listas, que es la mitad del PSOE no va en las listas, la mitad de los que están en el Congreso. Y otros porque las cifras no les dan, va a haber más de 100 congresistas, 130 congresistas que se van a quedar con una mano... 130 diputados de los de esta legislatura pasada que no van a entrar. 100 y pico, más de 100, que se van a quedar como San Apapucio, varón de Dios. Con una mano delante y otra detrás. Porque van a entrar todos los nuevos de Ciudadanos y Podemos. Claro, y después porque muchos y algunos se han quitado de las listas. Y va a venir el fenómeno del campamento indio. ¿Cuál es el campamento indio? Pues es cuando llega el momento, llegan los vaqueros y hay que empezar a correr y no hay caballos para todos. Tú imagínate lo que pisan los indios. Ya ha empezado, yo creo que ya ha empezado la carrera. Ya ha empezado. O sea, fíjate cuando tú, que no hay caballo. ¿Qué hago yo? A correr. ¿Qué hago yo? Y además, como no va a haber puestos, no, pero viene un momento, es decir, lo podemos tomar, para nosotros puede ser de chiste, para algunos es un drama, es muy duro. Pero había un momento en que va a haber gente que ha estado desde hace 15 o 20 años en la política que no va a encontrar acomodo en ningún sitio. Se ha acabado el chollete de las cajas de ahorros, que no era menor, ¿eh? Se ha acabado de los consejos de administración, no hay ni la mitad de consejos de administración que había antes. Hay la mitad de la mitad de empresas públicas que había antes. Se ha acabado... No tienes poder municipal, los dos grandes, menos poder, mucho menos poder ni autonómico que tenías antes. Va a haber una cantidad de gente lampando, vuelta a la agricultura, a la cría del conejo y la granja aviar, va a haber así.
Yo quiero te recuerda pensar, el juego de la silla, quisiera ¿no? Todos pensar dando vuelta más bien, alrededor de la silla a ver quién se queda fuera. Todos se sientan menos el que al final no ha tenido quisiera la habilidad y los pensar reflejos, que han privilegiado en las listas, no solo en el PP, en todos los partidos, que han puesto en los puestos de salida a los mejores, claro. Que lo que ha primado es el talento, la capacidad, la lealtad probada, etc. Pues mira, pero en el no caso sé de por Málaga, qué tengo mis dudas. Una cosa. Tengo mis Isabel, dudas. en el caso de Málaga sí acierta el Partido Popular. ¿Con Celia Villalobos? No, está va número 2. Pero sale. Pero sale. Salen Bueno, tres sí, en pero Málaga. que por lo menos en el Salen número 1 tres. ha colocado a un señor que sí que tiene un prestigio político. Y en el 2 a Celia Villalobos. Acreditado, que es el alcalde de Estepona. Lo de Celia uno es de los más votados de España, junto con el de aquí de Boadilla, Antonio González Peral. Y este además, muy querido por sus convecinos. No tengo señor duda. que va en su coche particular y que no le hace ningún roto a la ayuntamiento. Sí, pero Antonio, yo quería añadir respecto ese es el problema, efectivamente. Por eso se ha sentado muy mal. Se ha quedado mucha gente en el PP de Andalucía hay mucho cabreo con esto, de que la señora Villalobos todavía sigue en esa lista. Pero respecto a ese panorama que has pintado, Alfonso, sobre los que se quedan fuera, pero has dado una imagen de, en este caso, de los políticos en general y de esos de los que no van a ser elegidos, como de gente que estaba ahí pasando el tiempo, aprovechados, que tenían un chollo. Hombre, yo quiero defender aquí la vocación política, la vocación de la gran mayoría de los políticos. Eres un alma de Dios, Alfonso, que no hay colocados, muy en serio. Que no hay colocados en política, la mitad. Alfonso, déjame acabar. No solo creo, Alfonso, no solo, pero a ver, eso, generalizar siempre es injusto. Pues ¿por qué no? A ver, si esto es así, diría, y déjame acabar, Alfonso, ¿por qué no os habéis dedicado todos a la política desde los 15 años como todos ellos, que llevan 30 o 40 años trabajando en política y 7 días a la semana? Y que además es duro, los fines de semana están ahí dando el callo, muchas de ellas. Oye, Antonio, yo por no recibir órdenes, si no habría entrado, me hubiera encantado. Me hubiera encantado ser diputado. Porque nos gusta más ser periodistas. Bueno, vamos a ver, era una pregunta retórica, obviamente para querer decir lo que significa la política. Y yo lo quiero recordar, no solo porque lo creo, desde luego, desde hace muchos años, sino además porque doy clase de ciencia política a politólogos a los que les digo que está muy bien que se dediquen al análisis de la política si quieren, pero también que la vocación política es completamente respetable, que exige grandes sacrificios y que va a estar muy bien que se dediquen a ello. Sí, pero no 35 años. ¿Cuánto tiempo estuviste dedicado a la política? 12 años. 12 años. ¿Cuántos fines de semana tuviste libre? 12 años sin fines de semana. ¿De verdad, en serio? Yo estoy muy de acuerdo con yo vamos, la relación que tengo con políticos que están permanentes, bueno, desde el PSOE, sobre todo PSOE y PP. Y te puedo asegurar una cosa, la mayoría de los fines de semana están pringados, ¿eh? Vamos a ver, están pero de aquí para allá. Ojo, y eso también hay que, en fin, valorarlo. He estado en política y he intentado volver a la profesión con muchísimas dificultades, porque aquí no te respetan. Una vez que estás en política parece que ya estás contaminado para cualquier cosa. Y eso es muy desagradable, pero bueno, hay que luchar contra eso. Ahora, si la mayor parte de la gente que hace chistes y critica la política pasara solo un año en la administración, a lo mejor los chistes serán de otra manera. Porque aquí se habla mucho de dedazo y mucho... Aquí hay que hilar muy fino para trabajar en la administración y la mayor parte de la gente lo hace bien. Y es verdad que luego hay gente que lo hace mal. Pero trabajar en la administración, como trabajar en otras cosas, pasa por ser imprescindible para los que estamos todo el día analizando y criticando al político. Yo tengo máximo respeto por los políticos, máximo respeto, tengo muchos amigos, bueno, amigos pocos, pero en fin, tengo muchos conocidos en la política y la mayoría de ellos trabajan mucho y muy bien. Pero el problema de la política española es que no van los mejores y cada vez más, sino los más obedientes. No. Y que ya lo dijo Alfonso Guerra hace mucho tiempo, el que se mueve no sale en la foto. Y si tú quieres ir en la lista, tienes que ser obediente o tener un buen padrino, porque si te desmandas de la disciplina del aparato... y los ricos, porque si tú piensas que con el sueldo de un político se puede vivir como vive un periodista,
Miguel Ángel, estoy hablando de los que han repetido en las listas. Yo conozco gente que se ha quedado fuera, que no va a ir en puestos de salida y que han tenido una dedicación al partido admirable y se quedan fuera. ¿Por qué? Pues porque han hecho algún comentario que no ha gustado, porque han criticado, los 10 que han votado, contra el aborto son 10 y votaron y está ahí su voto y se han ido los 10 fuera. Bueno, pues mira tú, es bastante significativo. Voy a leeros, en cambio, Villalobos, las 2 por Málaga. Tenemos las portadas de mañana les muestro. ABC lleva portada al rey con Rajoy, despacho hoy en la zarzuela. La respuesta del Estado, el Tribunal Constitucional quiere resolver rápido y por unanimidad sobre Cataluña. El Consejo de Estado ve declarada insumisión en la desconexión, que avala el recurso que hoy ya miércoles, va a interponer el Gobierno. El Constitucional suspenderá la resolución en las próximas horas y no agotará los 5 meses de plazo para el fallo definitivo. En su página 2 habla de la solución para Cataluña, que es un referéndum inmediato, según Pablo Iglesias, y Artur Mas, que pierde la primera votación de investidura pese a su entreguismo a los antisistema. La Razón habla del Constitucional, que se reúne hoy ya de urgencia cuando reciba el recurso de la Abogacía del Estado. Invocado el 161 punto de la Constitución, se suspende la resolución del Parlamento. El otro tribunal dictará una providencia que dejará sin efecto durante 5 meses la desconexión con España. Así lo subraya el ABC. Perdón, La Razón. El Mundo, Artur Mas se queda solo. La oposición al completo tumba la investidura del presidente. Y Hacienda pierde 300 millones al año por el trile de los carburantes. O sea que fíjate. Y El País, Artur Mas fracasa en su intento de dirigir el proceso soberanista. Una ciudadanía cansada de la corrupción vive con desencanto el órdago en el Parlamento de Cataluña. Independencia, pan y circo. Así titula también uno de los temas que lleva portada El País. La Vanguardia, por último, primer intento fallido de Artur Mas de sumar a la candidatura de Unidad Popular. El presidente, que recibe 73 noes y 62 síes, lo probará otra vez el jueves. Tiene la tripulación, pero no saldrá como capitán, avisa Antonio Baños. Y Colau subirá ya el IBI con el apoyo de Esquerra y el PSC. O sea que en Barcelona, los ciudadanos de Barcelona, que tienen sus casas, pues ya saben, a retratarse, porque la señora Colau, su alcaldesa, le va a subir un poquito más el IBI. Si pagaban pocos impuestos, señores de Barcelona, gracias a esta generosa alcaldesa, van a pagar ustedes un poquito más de impuestos. Van a subirles el IBI. El incremento afectará a 2016 inmuebles de valor catastral superior a los 100.000 euros. Pues en Barcelona, valor catastral 100.000 euros, vamos, debe haber unos, pues eso, más de 2.000. Mucho más que 2.000 y pico. Claro, ¿no? mucho más de 2.000. A mí me parecen poco, efectivamente. Sí, salvo que el catastro sea de hace 2 siglos. Sí, Si los han actualizado. Sí. Bueno, nos marchamos con el cierre del barómetro. Paola, tienes la palabra. No veía los marcadores tan contundentes. Sí. 75% de ustedes apoyan, en este caso, al presidente Mariano Rajoy en la defensa de España, frente a un 25%. Diferencia considerable. Muy bien, pues nos marchamos. No sin antes enviarle de aquí un cariñoso saludo a nuestro amigo Ángel, del Bolívar. Es un buen seguidor de este programa y además un experto en la cosa de la micología. Ahora que estamos en la temporada de setas, Ángel en su casa da unas setas extraordinarias. Hoy en la cocina de María Luisa, sí, buenas setas se comen. También, sí señor, también. La cocina de María Luisa. Grandes amigos también de esta casa, igual que Bolívar, Ángel. Bueno, señores, nos marchamos. No se vayan ustedes, eso sí, porque tenemos ahí a Patricia Betancor, preste dispuesta para contarles lo mucho bueno que ha preparado Detrás de la Verdad.